contenido, sobre todo en primaria, y particularmente por el hecho de que como no es una clase formal del punto de vista de lo que entra para el parcial, por el esfuerzo de estar en este momento que probablemente deben estar cansados de haber estado en clase durante el día. Bueno, como les había anticipado la clase pasada, un poquito la idea mía es usar la clase de hoy, todos los años lo hago, ¿sí? Para presentar un tema que esta vez llegamos muy justo por una cuestión de cómo fue el examen anterior próximo a este, nos quedó una clase media cortada, normalmente deberían ser 8 clases y tuvimos 7. Entonces, damos este tema que fundamentalmente es importante sobre todo para aquellos que no vuelvan a tener contacto con la mecánica cuántica y especialmente para entender algo que hasta ahora de alguna manera fuimos viendo, pero de manera relativamente escasa que fuese, es el hecho de entender por qué la mecánica cuántica es cuántica, entendiendo por lo cuántico aquello que habíamos encontrado, por ejemplo, típicamente en el caso del modelo del átomo de Bohr, es decir, el modelo Bohr para el átomo de hidrógeno, o las situaciones que habíamos mencionado, ¿sí?, como posibles situaciones de cuantificación, más allá de que todo lo que estudiamos a lo largo de la ecuación de Schrödinger fueron casos donde las partículas ejecutaban difusiones en todo el espacio y en principio encontramos cosas nuevas, como por ejemplo que la ecuación de Schrödinger tenía soluciones en las zonas clásicamente prohibidas, producto de lo cual, como mostramos en la última clase, ahora era factible que, por ejemplo, las ondículas que estaban en una región, ¿sí?, ¿cómo se llama? En una región clásicamente permitida, ¿sí?, donde había solución separado de otra zona clásicamente permitida por una zona prohibida, que fue el caso de la barrera. Ahora, por ejemplo, podía darse la situación del efecto túnel, ¿sí?, y eso no era un hecho menor. ¿Por qué? Porque, como vamos a probar hoy, ¿sí?, además de entender por qué la mecánica cuántica es cuántica, ¿sí?, vamos a ver cuánto influye eso, ¿sí?, y como le dije, eso que de alguna manera lo vimos en una situación muy particular, que era el caso del efecto túnel a través de la barrera, ¿sí?, lo vamos a ver un poquito más concretamente, ¿sí?, como el mecanismo básico, ¿sí?, gracias al cual, ¿sí?, como les anticipé en esa clase, es posible que ahora dos átomos neutros entre sí puedan combinarse, ¿sí?, y a través de este mecanismo sea posible el enlace químico y se forme una molécula, ¿sí? Principio básico que sin estar disponible ese mecanismo, nuestro universo, como les habíamos comentado en su momento, o como les comenté en ese momento, sería muy aburrido y efectivamente pasaría dentro de lo que nosotros podemos observar, ¿sí?, en la naturaleza. Entonces, para eso voy a compartir la pantalla, ¿sí?, para poner en PowerPoint. Los cálculos de las cosas que van a hacer, que voy a hacer hoy acá, indirectamente, como yo sabía que iba a dar esta clase, los incluí dentro del zip anterior, ¿sí? Voy a ir desde la MQ20 hasta la MQ26, ¿sí? Ahí están todos los cálculos que voy a hacer, pero al margen de eso, como la charla es distendida, lo pueden seguir. Yo voy a tratar de explicar las cosas con los dedos, pero además me gustaría que sea un poquito más interactiva, es decir, que de alguna manera si se le presentan dudas con las cosas que vamos a ir discutiendo, las podamos ir charlando a lo largo de la clase. Bien, díganme si están viendo la pantalla, ¿sí? Efectivamente, háganmelo saber. Ahí estoy presentando el PowerPoint. ¿Lo ven? ¿O no ven nada? No, no se ve. ¿No se ve? Bueno, vamos de nuevo. ¿Ahí? Ahora sí, ¿no? Ahí sí. Ahí sí se ve bien. Excelente, muchas gracias. No sé por qué me quedo acá abajo, perdón. Acá está. ¿Ahí sí lo ven el PowerPoint? Ahí está, sí. Excelente. Bien, entonces el problema en cuestión que vamos a tratar de discernir hoy es qué pasaría si en lugar de modelar lo que hemos estado viendo hasta la clase pasada, que eran flujos de partículas, ¿verdad?, que se desplazaban, por ejemplo, a través de una zona permitida, ¿sí?, y pasaban a otra zona permitida, o bien pasaban de una zona permitida a otra permitida y a otra permitida, como era el caso de la barrera, cuando la energía era mayor que el potencial, o viceversa.
de una permitida a una prohibida y nuevamente una permitida, como en el caso de la barrera, ¿sí? Cuando la situación era que la energía era menor que el potencial. ¿Qué pasa si ahora modeláramos una partícula que en realidad está confinada, ¿sí?, entre dos zonas prohibidas? Y uno se pone a pensar, ¿y eso qué podría estar simulando? Bueno, si le echamos un vistazo, ¿verdad?, a lo que en su momento habíamos, ¿sí?, modelado respecto del átomo de hidrógeno, lo que uno pensaría es que si uno tiene un átomo de hidrógeno, y este es el potencial, V de R en función de R, como el potencial que experimenta, ¿verdad?, el electrón desde el punto de vista electrostático, ¿verdad? ¿Sí? Es un potencial de tipo 1 sobre R, es decir, una hipérbola, ¿correcto? En la cual, efectivamente, ¿sí?, conforme el electrón está más cerca, ¿sí?, del núcleo, en principio, el potencial eléctrico es más fuerte. Podríamos tratar de modelar, ¿sí? Fíjense, si este electrón estuviera confinado, ¿sí?, a este átomo, llega una situación así, como habíamos visto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como ahora está confinado, su energía es menor que cero, y efectivamente se podría mover, según lo que vemos acá clásicamente, entre esta posición, que sería la posición del núcleo, R igual a 0, y un cierto R, que sería el que está acá, que para esa energía podría representar, por ejemplo, lo que sería, en el caso del modelo de Bohr, alguno, ¿sí?, de los niveles posibles de energía. Recuerden, ¿sí?, de los R permitidos, ¿sí?, para que el momento angular fuera constante, ¿sí?, en cada uno, ¿sí?, de esos radios. Pero bueno, ya sabemos que si intentamos, ¿sí?, modelar este potencial, 1 sobre R, de esta manera la ecuación de Schrödinger no sería muy fácil de resolver, porque tendríamos un potencial que ahora, en lugar de ser constante por partes, ¿sí?, al ser variable, es decir, al variar con la posición, acá puse R, pero podría ser X, si quiero, ¿verdad? La energía cinética estaría variando punto a punto, ¿se acuerdan, no? La energía cinética era la diferencia entre la energía total y la energía potencial, con lo cual, punto a punto iría cambiando la energía cinética, como muestro acá, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Si esta es la energía, ¿sí?, ahora la diferencia entre esta energía y la energía potencial iría cambiando punto a punto, y efectivamente no sería, ¿sí?, muy fácil resolver la ecuación. Pero sí podemos hacer un truco para poder retener, ¿sí?, esta realidad que está ahí, haciendo algo que sí sabemos hacer nosotros, y es decir, bueno, ahora yo tengo un potencial, como pongo acá en rojo, ¿verdad?, que entre esta posición, ¿verdad?, llamémosle 0, y este R0, que sería el R, donde estaba confinado para esa energía el electrón, modelamos esto como si se tratara, ¿verdad?, de un potencial, que ahora es una zona prohibida, ¿verdad?, más allá, ¿sí?, de este R0, ¿correcto? ¿Por qué digo? Y bueno, porque el electrón acá tendría una energía menor que el potencial. Entonces estoy diciendo eso. De ahí para allá, una zona prohibida, y efectivamente, como el electrón no puede estar, ¿sí?, más cerca del protón que 0, quiere decir que más cerca del 0 tampoco podría, ¿sí?, acceder, con lo cual, efectivamente, si ahora uno hace la abstracción, ¿sí?, de este potencial en esos términos, estaríamos en una situación de que tendríamos una ondícula que está ahora rodeada, a ver si está en una zona permitida, ¿se dan cuenta por qué permitida? Porque acá la energía es mayor que el potencial, rodeada por dos zonas clásicamente prohibidas. Y entonces vamos a plantear ahora con lo que nosotros sabemos, así de paso nos vamos entrenando, ¿sí? Más allá de que esto no entre para el parcial, nos sirve como training, ¿verdad?, para resolver problemas equivalentes, ¿sí?, como los que hemos resuelto, ¿sí?, en las clases anteriores. Y entonces yo le pregunto a ustedes, si yo les diera este problema en el parcial, ¿verdad? Ah, nos estás haciendo trampa, Daniel, porque dijiste que esto no entra. No, no entra, pero tranquilamente tenemos las herramientas para atacar este problema. ¿Por qué? Porque si usamos la receta para resolver este problema, que sería la partícula confinada, ¿verdad?, ¿sí?, a estas dos zonas, ¿sí?, prohibidas, ¿sí?, confinadas solamente en esta zona permitida, que en principio es equivalente a modelar al electrón y el átomo. ¿Qué deberíamos hacer? A ver, ¿quién me ayuda? Ahí vi algunos nombres, perdón si alguien se siente, ¿cómo se llama?, maltrecho porque digo nombres, pero bueno, vi a Matías que estaba, Natalia. ¿Quién me quiere contar qué haríamos? A ver, así lo hacemos un poco más divertido. ¿Cómo tendríamos que operar frente a esta situación si yo quisiera buscar las soluciones de la ecuación de Schrödinger? ¿Qué nos decía el primer punto de la receta de cocina que les di para atacar el problema? ¿Qué debíamos hacer? ¿Buscarlas? ¿Qué cosa? ¿Qué teníamos que buscar? Las discontinuidades del potencial, ¿recuerdan? ¿Sí? Y en este caso, ¿cuántas discontinuidades tiene el potencial? Tendríamos dos discontinuidades.
Exacto, muy bien. Y entonces, dos discontinuidades, ¿qué me estaría indicando, Cristian? ¿Cuántas zonas tenemos? 3 zonas serían. Exactamente. Dos discontinuidades nos estarían indicando que tenemos 3 zonas, ¿sí? 3 zonas que, para este potencial, para no andar poniendo R0, que voy a poner 0 ya, que es el equivalente al RS, ¿sí? ¿Está? Que estarían entre, ¿qué? Entre menos infinito 0, ¿sí? Esto es una phi de x menor o igual que 0, ¿verdad? Otra que estaría entre 0, menor o igual que x y menor o igual que a, muy bien, que sería la zona 2, ¿sí? A esa la vamos a llamar phi sub 2, la otra phi sub 1. Y finalmente una phi sub 3, ¿sí? Que sería para x mayor o igual que a. Bien, les insisto en esto y no los estoy queriendo presionar ni nada, pero como estamos cerca del parcial, y esto es una tarea que deberíamos estar entrenados a estas alturas para tratar de manejar. ¿Por qué razón? Bueno, porque mañana vamos a empezar a practicar, ¿sí? Problemas y entrenarnos en problemas específicos, no solo esto, sino también de la guía 7. Y entonces se supone que entiendo que, aunque no hayan todavía, no se hayan empapado del todo en esto, ese tipo de conceptos lo deben tener en el calle y lo que estoy tratando es un poco de reavivarlo para que ustedes se cimienten con el problema. Así se pongan de alguna manera más duchos y entonces esta tarea la pueden hacer rápidamente, ¿sí? Y después nos concentramos en la física, ¿sí? Específica del problema en cuestión. Entonces, ahora viene una situación importante. Bueno, Daniel, hiciste un modelo donde este es el potencial, ¿sí? Que de alguna manera emula la situación del electrón, ¿verdad? Confinado a un átomo. Y fíjense por qué confinado. Porque claramente de este lado de acá, más allá de A, existe una zona prohibida. Es como ahora, semi-infinita, ¿verdad? Y si es semi-infinita, ¿qué significa? Y rápidamente me doy cuenta que si es semi-infinita no tiene dónde salir. Entonces, de alguna manera, del punto de vista clásico, ¿sí? Y si no tiene dónde salir, y el flujo, de alguna manera, que entra ahí, va a tener que volver por conservación, y entonces no hay un flujo neto. Y si no hay un flujo neto, entonces, efectivamente, de este lado no se podrá escapar. Si del lado de x menor o igual que 0, ¿verdad? La situación es igual, y ahora lo vamos a demostrar, ¿sí? Me estaría indicando que, de nuevo, en esa zona, por ser semi-infinita y no tener dónde poder, ¿sí? Encontrar una nueva solución, una nueva zona prohibida, la aurícula, ¿sí? Nuevamente el flujo neto en esa zona tendrá que ser 0, y entonces, si en estas dos zonas el flujo neto es 0, por conservación de flujo, adentro tendrá que ser 0. Y que sea 0 significa que lo que está ahí va a estar confinado, y eso lo vamos a probar. Entonces, por eso, esto retiene de alguna manera, a pesar de que no es el potencial coulombiano que estaría, ¿sí? Experimentando realmente el electrón en el átomo, retiene, ¿sí? De alguna manera la física de ese problema. Porque claramente el electrón, cuando está dentro del átomo, efectivamente está confinado, ¿sí? Si lo quiero sacar, ¿sí? Tengo que dar la energía. Bueno, entonces, pensemos ese problema. En un átomo real, ¿sí? Fíjense que yo acá cuando hice este dibujito, acá le puse unas rayas, y ahora voy a explicar en un instante por qué le puse esas rayas, pero un átomo real sería más parecido a lo que voy a dibujar acá, ¿sí? A ver, ¿por qué más parecido a lo que voy a dibujar acá? No exactamente lo de arriba. Porque efectivamente, ¿sí? ¿Qué me indica esto? ¿Sí? Esto lo podría pensar así, como que acá el potencial es 0, después voy a cambiar las coordenadas, y en un ratito voy a explicar la cosa porque es así. Acá podría poner un P0 y acá podría poner un B0. Es decir, fíjense, ¿sí? ¿Qué me estaría indicando esto? Que acá el potencial es 0, acá es B0 y B0. ¿Y qué me indica? Y que efectivamente de acá para acá esto es una zona prohibida, de acá para acá es una zona prohibida, y esta es una zona permitida porque tengo energía cinética. Pero me indicaría algo más parecido, verdaderamente, a un átomo. ¿Por qué? Porque yo sé que en el átomo de hidrógeno, como cualquier otro átomo, si yo le doy energía suficiente al electrón, ¿verdad? ¿Sí? El electrón puede salir, puede ionizar, ¿sí? El átomo, es decir, ese electrón puede salir del átomo, quedando el átomo ionizado. Bueno, y acá que me doy cuenta que efectivamente, si yo le doy toda esta energía, ¿verdad? Todo lo que falta de acá para 0, ¿verdad? Es decir, levanto esta energía hasta acá arriba, ya el electrón podría ejecutar un movimiento infinito, ¿sí? O la ondícula. Con lo cual entonces eso que me está indicando que ya no está más ligado y se fue. Entonces un átomo sería exactamente más parecido a esto. ¿Qué es lo que quise hacer acá? Y ahora vamos a volver a esta abstracción. A tratar de hacer este problema un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque primero vamos a tratar de explicar, ¿verdad?, cómo son las soluciones de este problema. Ustedes me van a ayudar ahora, ¿sí? La vamos a escribir acá.
Y vamos a ver que para hacer un primer approach a entender por qué la mecánica es cuántica, ¿sí? Esto es por qué la energía es discreta, ¿sí? Tratar este problema, que bien lo podemos tratar y de hecho después lo voy a relajar, ¿sí? Hace que se esconda un poquito más, ¿sí? Ese concepto de por qué, ¿sí? La energía está cuantificada en este, y en este caso que después vamos a entender como límite, va a resultar trivial. Entonces, antes de pasar de acá, que representa el mismo problema, este es un átomo real, porque cuando darle suficiente energía al átomo, el electrón, ¿sí? Se va y el átomo queda ionizado, ¿sí? Para este átomo, ¿sí? Vamos a tratar de escribir entonces esta solución. Entonces yo le voy a pedir a ustedes que recién me ayudaron, ¿sí? Muy bien. Y me dijeron que efectivamente en la zona 1, que es prohibida, ¿verdad? Va a haber una solución. En la zona 2, que está entre 0 y A, que es permitida, va a haber solución. Y finalmente entre A e infinito, también va a haber solución, ¿sí? Y se trata de una zona prohibida. ¿Cómo serían las soluciones de la ecuación de Schrödinger en cada uno de esos casos? Entonces, en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3. Entonces, eso también lo estoy tratando de pedir, de que me ayuden a construirla, porque es parte del juego, porque esto, a pesar de que no sea un problema que probablemente tome en el parcial, no lo voy a tomar, ¿sí? Sí guarda la esencia de lo que tenemos que saber para los otros problemas que vamos a encarar. ¿Por qué? Porque como hicimos recién, pudimos detectar las discontinuidades del potencial y con ello las soluciones. ¿Y ahora qué es lo que podemos hacer? Pues efectivamente ahora podemos escribir las soluciones viendo cómo es la energía, ¿verdad? Respecto del potencial en cada una de esas zonas, y efectivamente después tendremos que unir las soluciones. Y con eso, cumplimentamos, ¿sí? El paquete de las tres, ¿sí? De los 3 puntos de la receta que aplicábamos exactamente en todos los problemas que habíamos resuelto hasta ahora en mecánica cuántica. ¿Por qué? Y porque queríamos resolver la ecuación de Schrödinger, esto es, los posibles valores de energía de la partícula, ¿sí? En todo el espacio, o las relaciones entre su flujo, coeficiente de transmisión o reflexión, y para eso teníamos que unir las soluciones. Entonces, para poder unirlas tenemos que escribirlas. Y eso es independiente de qué tipo de problema estamos resolviendo. Entonces, ¿cómo serían las soluciones para la zona 1, zona 2 y zona 3, teniendo en cuenta que estamos resolviendo este problema? Zona donde está que la energía por debajo del potencial, prohibida. Zona permitida, donde la energía está por arriba del potencial, lo estoy mostrando, ¿verdad? ¿Sí? Finalmente, de nuevo, zona prohibida porque la energía está por debajo del potencial. Entonces, en la zona 1, que es prohibida, ¿cómo sería la solución? ¿Qué es lo que tendrían que escribir ustedes si estuvieran resolviendo ese problema? ¿Qué es lo que me acuerdo? Que las soluciones en las zonas prohibidas, que eran la prolongación analítica, ¿verdad? De las soluciones en las permitidas, eran, ¿cómo se escriben? Combinación lineal de n, más. Combinación lineal de exponenciales reales. Exponenciales. Exactamente, una zona, una zona prohibida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que escribir a por e a la alfa x más b por e a la menos alfa x. ¿Y cuánto vale el alfa? ¿Sí? Si estamos en esta situación, que esta es la energía E, y en esta zona 1, ¿verdad? Que es x menor o igual que 0, donde vale la solución 1, ¿sí? Esta es la energía y este es el potencial. ¿Cuánto valía el alfa? La raíz cuadrada de ¿cuánto? De 2m sobre h barra por ¿quién? ¿Cómo es la energía respecto al potencial? Bueno, eso es lo que espero que, yo ahora lo voy a escribir yo, pero lo que espero que mañana cuando trabajemos estén un poco más duchos, porque eso a esta altura, después de haber ejercitado esto a lo largo de 2 clases y de haber estado haciendo algunos ejercicios, ya deberían tener, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Digamos ahí a la mano, porque se supone que en esto no deberían perder tiempo, ¿sí? Entonces, ahí va a ser la raíz cuadrada de 2m sobre h barra por 0 menos c, porque ahí el potencial, por eso es real, ¿verdad? ¿Sí? La solución, el potencial es más grande que la energía, entonces el alfa es la raíz cuadrada de 2m sobre h barra cuadrado por b0 menos c. El positivo que se está diferenciando acá. En la zona 2, ahora, ¿sí? La zona 2 es una zona, ahora, de naturaleza ¿qué? Permitida, porque la energía es mayor que el potencial, ¿no? La energía menos el potencial es positivo, por ende tenemos energía cinética, y entonces en esas zonas las soluciones serán, ¿qué? Flujos, ¿se acuerdan? Combinación lineal de exponenciales imaginarias. Es decir, la puedo escribir como c por e a la i kx
más D por E a la menos I kx, ¿correcto? ¿Sí? Donde K, ¿sí? Iba a ser la raíz cuadrada de 2m sobre h barra cuadrado, ¿por quién? Por E, que era la energía, menos el potencial, que acá valía 0, así que es 2m sobre h barra cuadrado por E, que es la energía, ¿sí? Porque el potencial vale 0. Análogamente, si ahora voy a la zona 3, que ahora de nuevo se trata de una zona prohibida porque la energía es menor que el potencial, la energía es C y el potencial es B0, ¿correcto? ¿Cómo? Efectivamente, la diferencia entre el potencial y la energía de este lado, es decir, el potencial de este lado y el potencial de este lado es exactamente el mismo, entonces efectivamente la diferencia entre B0 y E es la misma, ¿sí? Que en el primer caso, y entonces la voy a volver a escribir, ¿verdad? ¿Como qué cosa? Como la solución de una zona prohibida, que es una combinación lineal de exponenciales reales, ¿sí? Y resulta ser que ahora el alfa de esa zona, ¿sí? Que le podría haber llamado un beta, es exactamente igual al de la primera zona, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque efectivamente esta diferencia de 0 menos E es exactamente idéntica a esta diferencia de 0 menos E en el caso de la zona 1. Entonces, qué interesante. Estas son las soluciones generales. Entonces la solución que yo les pregunto para este problema en particular, perdón, ¿sí? ¿Es correcta esta solución que estamos poniendo acá? La solución particular de este problema, ¿sí? Antes de hacer ninguna otra suposición. ¿Es absolutamente correcta para este problema? Bueno, la respuesta, ¿sí? Porque veo que están apagados y sé que el horario no es el adecuado, ¿sí? Es no. Porque está la solución general aplicada a cada una de las zonas, ¿sí? Pero para este problema particular, esta zona 1, ¿verdad? Que se extiende desde 0 hasta menos infinito, es semi-infinita, ¿sí? De la misma manera que la zona 3, que va entre A e infinito, también es semi-infinita. Entonces ahora cuando yo le echo un vistazo, ¿verdad? A las soluciones de las zonas prohibidas, primero le echo un vistazo, ¿verdad? A la de la zona 1, ¿verdad? Menos infinito 0, me doy cuenta que de la solución general, ¿verdad?, que sería válida en esa zona prohibida, esta solución general no es la solución particular de este problema. ¿Por qué? Porque acá está, hay una exponencial creciente para las x negativas, ¿no? Cuando estoy de 0 hacia menos infinito, las x son negativas, ¿correcto? ¿Sí? Esta exponencial que es positiva no tiene ningún problema, porque como la exponencial es positiva, pero el x es negativo, termina siendo una exponencial decreciente para cualquier valor de alfa. El problema lo tengo con la exponencial negativa. ¿Por qué? Porque esta exponencial negativa, ahora cuando me adentro, ¿verdad?, en las x negativas, como x es negativa, menos por menos se hace más, y esa exponencial negativa empieza a crecer a lo loco. Es decir, diverge. Y si diverge, entonces ahora el módulo cuadrado, que sería la densidad de probabilidad de hallar la partícula en el espacio, crecería. Lo cual, ¿sí?, va en contra de lo que nos decía efectivamente, ¿sí?, la interpretación de Bohm, ¿sí?, de cómo teníamos que entender ese módulo cuadrado, que era la densidad de probabilidad de hallar la partícula en el espacio, ¿sí? Como la probabilidad tiene que permanecer finita, entonces necesariamente esa B está acompañando la exponencial negativa en las x negativas, tiene que ser 0 de modo tal de que no crezca esa probabilidad. Entonces la solución particular para la zona 1 tiene el B igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque caso contrario divergería, ¿sí?, efectivamente, ¿sí?, la probabilidad. De esta manera, esta exponencial positiva en las x negativas, ¿sí?, decrece, ¿sí?, exponencialmente, y por ende entonces la probabilidad es finita y tiene sentido, ¿sí? Análogamente, haciendo exactamente el mismo, ¿sí?, análisis en la zona 3, ¿correcto?, ¿sí?, que es en A mayor que 0, es la solución f por e a la alfa x más f por e a la menos alfa x, rápidamente nos damos cuenta que ahora, en la zona de las x positivas, A mayor, ¿sí?, es decir, x mayor que A, ¿verdad?, tendiendo a infinito, la exponencial positiva diverge. Entonces tenemos que tener cuidado con esta. Como esta diverge en las x positivas, entonces el f tendría que ser 0. ¿Y el g? No, el g no hay problema porque el g va acompañando a la exponencial negativa, que en las x positivas decrece exponencialmente y por ende entonces la probabilidad permanece finita. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que de las soluciones generales de la zona 1 y zona 3, ¿verdad?, correspondientes a zonas prohibidas, por tratarse de zonas
¿sí? Semi-infinitas, tanto la 1 como la 3, ahora la solución particular no contiene los dos términos, sino que en ambos casos uno de los dos términos tiende a 0, ¿para qué? Para que esa probabilidad permanezca firme. Entonces la solución, ¿sí?, particular de este problema sería esta que está acá. Efectivamente, ¿sí? ¿Qué cosa? Bueno, esta exponencial, ¿sí?, a por e al alfa x, válida en esta zona, después la vamos a graficar un poquito más adelante, ¿sí? Una combinación lineal de exponenciales imaginarias, donde acá en el interior, ¿verdad?, ¿sí?, del pozo, es decir, donde el electrón realmente está confinado dentro del átomo, ¿sí?, esto lo llama un pozo de potencial, ¿sí?, estaría, ¿sí?, simulando, ¿sí?, entonces, a la situación del electrón en el átomo. Y finalmente, en la otra zona prohibida, la solución que prevalece es esta g por e a la menos alfa x, que es la otra exponencial decreciente en las x positivas, que hace que entonces también la probabilidad sea finita, ¿sí?, en esa zona que es semi-infinita. Bien, y hasta ahí está todo bien, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, el paso número 3, después de la receta, que sería poder unir estas soluciones. Pero previo a eso, para retener un poquito más la esencia de lo que vamos a poder ver acá y mostrar realmente que de este problema vamos a llegar naturalmente a las conclusiones que llegó en su momento, ¿verdad? ¿Sí? Bohr, ¿sí?, aplicando su modelo, el modelo de Bohr al átomo de hidrógeno, este problema tan simple, es decir, encontrar que ahora la energía, ¿verdad?, de esta ondícula, por estar confinada, ¿verdad?, entre zonas clásicamente prohibidas, vamos a determinar, ¿sí?, que está discretizada, es decir, que en lugar de ser continuo, como antes habíamos visto para las ondículas que difundían, podían tener cualquier valor de K, cualquier valor de energía, ahora vamos a probar que no, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una ligera simplificación de este problema, que después lo vamos a abordar, después vamos a abordar en un ratito, ¿sí? Y vamos a considerar qué pasaría, ¿sí?, si ahora el electrón, en vez de estar en esta situación, ¿verdad?, donde si yo le doy suficiente energía acá, el electrón se puede escapar, ahora este pozo es lo suficientemente profundo, muy profundo, de modo tal de que ahora, ¿sí?, el potencial, ¿sí?, en esta zona 1 y 3, ¿sí?, en lugar de ser esta diferencia de V0 menos E, es infinito. Infinito en el sentido de, para los fines prácticos, la partícula está enjaulada, ¿sí?, entre dos zonas, ¿sí?, donde el potencial es infinito. ¿Y qué significa que el potencial sea infinito? Ya lo habíamos discutido indirectamente en la clase anterior, ¿sí?, aún para el caso del escalón de potencial cuando veníamos con energía por debajo del escalón. ¿Qué pasa si el potencial es infinito? Bueno, lo miramos acá mismo. ¿Cómo eran las soluciones en este caso, acá y acá, ¿sí?, que nos dan en la zona 1 y en la zona 3? Pues si le echamos un vistazo, que después vamos a volver a ellas de nuevo, ¿sí?, acá pongo el x igual a 0, ¿sí?, acá pongo el x igual a, ¿sí?, x igual a 0, x igual a. ¿Qué es lo que veo que tengo como solución del lado, ¿sí?, negativo de las x, de 0 hacia menos infinito? Esta exponencial, que es una exponencial creciente para las x negativas, que es una exponencial decreciente. Ah, bueno. ¿Y de qué depende esa exponencial decreciente? Depende de e a la alfa x, ¿sí?, con x negativo, y alfa, miren bien, la raíz cuadrada de 2m sobre h barra cuadrado por b0 menos c. Ah, miércoles. Miro lo mismo del otro lado, para x positivo ahora, ¿verdad?, x mayor que a, y veo que la solución ahora es una exponencial decreciente para las x positivas, que tiene una pinta, tal como ahí muestra también, ¿sí? Sí. ¿Está? Una exponencial decreciente que va como e a la menos alfa x. Esta e a la alfa x y esta e a la menos alfa x. ¿Por qué decrecen ambas? Y porque esta es positiva, pero las x son negativas. Es decreciente. Esta ahora es las x positivas, pero la exponencial es decreciente. ¿Y cuánto vale alfa? Exactamente lo mismo que está acá. Fíjense una cosa, ¿qué pasa cuando B0 se hace más grande? Es decir, cuando ahora hago el pozo cada vez más grande. Y este B0, la diferencia entre B0 y E, se hace cada vez más grande. A punto tal que si B0 tiende a infinito, ¿qué le pasa a esta exponencial? Bueno, miremoslo. Si el B0 menos C crece, significa que este número es más grande. Y entonces quiere decir que el alfa es más grande. ¿Y qué le pasa a la exponencial cuando el alfa es más grande? Bueno, si yo miro e a la menos alfa x o e a la alfa x con x negativo, lo mismo. Cuanto más grande el alfa, más rápido va a ser. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, no es difícil darse cuenta que la derivada, ¿verdad?, que es cuán rápido decae,
La derivada de a la menos alfa x es menos alfa por e a la menos alfa x. Es el valor ese, el alfa, dice cuán rápido, esa es la derivada, cae a cero. Cuanto más grande es el alfa, más rápido se va a cero. ¿Todo el mundo lo entiende eso? Conceptualmente, si les cuesta, ¿sí? Es muy fácil darse cuenta. Si acá yo tuviera e a la menos 1, ¿verdad? Va a tender a 0, ¿sí? Como si el punto, el primer lugar, ¿verdad? Donde cae, ¿verdad? Rápidamente es como 1 sobre e. En vez si fuera e a la menos 5x, ahora rápidamente para x igual a 1 sería 1 sobre e a la 5, es decir, estaría muchísimo más acá, es decir, sería el primero, ¿verdad? Cuando equivale a 1 sería e 1 sobre e, y ahora cuando es e a la menos 5x, ¿verdad? Y lo evalúo en 1, el valor va a ser 1 sobre e a la 5, lo que es igual 1 sobre e todo elevado a la 5, es decir, va a ser un número muchísimo más chico. A la miércoles. Entonces quiere decir que cuanto más rápido es el decrecimiento, es decir, cuanto más grande es el valor de alfa, más rápido esa exponencial se va a cero. En el límite en que justamente B0 se va a infinito, ¿sí? Rápidamente se hace cero. Es decir, que la solución real, ¿sí? Básicamente cuando B0 tiende a infinito, hace que la solución tanto en la zona 3 como en la zona 1 sea phi igual a 0. ¿Y qué significa phi igual a 0? ¿Sí? En la zona 1 y en la zona 3, y que ahora en lugar de ser una exponencial, esto tiene la pinta de una cosa así, como lo dibujo acá, porque pasa de tener el valor que tenga a valer 0 en ambos lados, ¿estamos de acuerdo? 0 a partir de a y 0 a partir de más allá del 0, es decir, para x negativas. ¿Y qué significa phi igual a 0? Que la probabilidad de encontrar la partícula ahí en esa zona es 0. Y eso exactamente es lo que le pasaría a una partícula clásica. Una partícula clásica que estuviera rodeada por esas dos zonas prohibidas tendría como puntos de retorno clásicos, ¿se acuerdan? El punto 0 y el punto A. Porque cuando la partícula llega al punto A, su energía es igual a la potencial. Y su energía es igual a la potencial, entonces ya no puede pasar del otro lado, con lo cual entonces la probabilidad de encontrar al otro lado es 0. Así que esto sería como un problema básicamente clásico de una partícula confinada, ¿sí? Entre dos paredes. Bueno, a ese pozo de potencial, ¿verdad? Técnicamente, en la mecánica cuántica, que ahora es infinito, ¿verdad? La probabilidad de que la partícula, la ondícula ahora, ¿sí? Pueda estar más allá del 0 o más allá de A, ¿sí? Es 0. Entonces, en ese caso, básicamente, se le llama una caja de potencial y es exactamente igual, ¿sí? Que el caso clásico. Pero vamos a ver que aunque todo indique que se comportaría como una partícula clásica, sigue obedeciendo a la mecánica cuántica. Bueno, vamos a ver ahora, ¿sí? Donde ahora tenemos que unir las cosas, ¿verdad? Y va a ser más sencillo el problema. Cuando ahora replanteamos el problema en esos términos, nuestro nuevo problema a resolver es este: phi 1 igual a 0, phi 2 igual, ¿sí? Esto es para x menor o igual que 0, phi 2 igual a 0. Sí, dime. Te interrumpa. ¿Esto que está haciendo ahora está en alguna hoja? Porque... Sí. Está, efectivamente, no tengo las hojas acá a mano, pero está en la MQ22. Bien. Es esa. Sí. Que veía un grafiquito que no veía. A partir de ahí hasta 26 están todas las cuentitas. Está bien. No, está bien. ¿Está? Sí. Lo que estoy diciendo ahora acá, que además está acá en el PowerPoint, ¿sí? Pero ahí está deducido también como estoy haciéndolo yo, ¿ok? Decía porque había la hoja y había un grafiquito que no veía en... Puede ser que en la hoja cuando hice el resumen, vieron que yo me zarpo y después voy creando cosas nuevas. Siempre me aburro de lo que escribí antes y hago una cosa más innovadora, pero puede ser que no haya hecho exactamente esto, pero esto sí lo hice, ¿sí? La comparación de estas cosas la hice para ver cómo era la solución en un caso, en este, y después lo hago tender a este caso, ¿verdad? Cuando le pongo rayas así, lo que estoy diciendo es que el potencial es infinito a ambos lados, ¿sí? Es la situación que simulé acá, ¿sí? Después vamos a retomar la situación original, que la planteo acá, perdón, ¿sí? Que es esta, ¿no? Donde ahora ya el potencial es finito, ¿verdad? Que es la situación de acá abajo, ¿está? Pero eso lo vamos a ver después. Porque lo que quiero es retener la física que hay detrás de esto, ¿sí? Es la parte divertida, de entender por qué la mecánica cuántica, naturalmente, de acá resulta ser cuántica, ¿sí? ¿Está? Bien. Entonces, la solución, ¿sí? Ahora phi 2 resultó ser que nos queda igual, c por e a la i kx más b por e a la menos i kx, donde k es la raíz cuadrada de 2m
sobre h barra cuadrado por e. Y finalmente, la phi3, ¿sí? Que es válida, ¿verdad? Para x mayor o igual que a, vuelve a valer 0 como es el otro, porque la partícula no tiene chance ni de estar ni en 1 ni en 3, porque el potencial ahora es infinito. Eso es lo que me está diciendo estas dos soluciones, 0 de este. Bien, ¿qué me dice eso además? ¿Sí? Algo muy divertido. ¿Se acuerdan el tema de los flujos, no? Si yo ahora miro los flujos, ¿verdad? J, ¿se acuerdan que era I h barra sobre 2m? Phi conjugado por la derivada de phi respecto de x menos phi por la derivada de phi conjugado respecto de x. No cabe duda que la cuenta esta es una pavada, ¿sí? Especializarla tanto para J1 como para J3, es decir, para la zona 1 como para la zona 3. ¿Por qué? Y porque como la solución es 0, cuando meta 0 acá, lo conjugue o quiera hacer la derivada en cualquier lado da 0, lo cual me está diciendo, consistente con la física que acabamos de decir recién, la partícula no tiene chance de pasar, ¿sí? Más allá de A, o estar más allá del 0, si a la izquierda del 0, ¿sí? Ah, ¿qué me está diciendo? Y me está diciendo que no hay flujo, y que no hay flujo es consistente con lo que acabo de ver acá. Si la solución es 0, el J vale 0. Pero se acuerdan que el J, ¿sí? Tiene que conservarse. ¿Qué significa? Y que si en la zona 1, ¿sí? J vale 0, en la zona 2, J será el J2, que ahora veremos ahí, ¿sí? Y en la zona 3, J tiene que volver a valer 0, como en el caso de 1, pues no le queda otra cosa que a J2, ¿verdad? Que ahora lo vamos a calcular, ser 0, porque J2 tiene que ser igual a J3 en x igual a A, y J2 tiene que ser igual a J1 en x igual a 0. Así que este J2 tendrá que ser 0, efectivamente, también. ¿Y qué nos dice eso? Pues nos dice algo muy divertido, ¿sí? Que de la solución esta, que nos queda acá, ahora nosotros podemos calcular el J2. ¿Y cómo sería la cuenta del J2? Bueno, ya la hice n veces, ya deberían estar acostumbrados, que si ahora acá yo tengo 6D en una zona, ¿sí? Como está acá, en una zona permitida, ¿correcto? ¿Sí? 6D que representa, y se representa h barra k sobre m, c módulo cuadrado, un flujo de partículas que va de 0 hacia A, ¿sí? En tanto que h barra k sobre m, ¿sí? D módulo cuadrado con signo menos representa un flujo que va de A hacia 0 en el sentido opuesto. Entonces, efectivamente, si meto esta solución, ¿sí? De nuevo acá adentro, como hicimos n veces, me quedaría que el J2, ¿sí? Resulta ser, ¿sí? H barra K sobre M, C módulo cuadrado menos D módulo cuadrado, que efectivamente corresponde entonces, como dije anteriormente, a un flujo que va de 0 hacia A, H barra K sobre M, C módulo cuadrado, y un flujo que viene de A hacia 0, que es H barra K sobre M, D módulo cuadrado. Pero ¿qué es lo que pasa con este flujo? Y tiene que ser igual a J3 en A, y tiene que ser igual a J1 en 0. Bueno, en cualquiera de los dos casos, como ambos son 0, J2 tiene que valer 0. Y que J2 sea 0, ¿qué me está diciendo? Y que H barra K sobre M, ¿sí? C módulo cuadrado, ¿sí? Tiene que ser igual a H barra K sobre M de módulo cuadrado. Bueno, ¿y eso qué me dice, Daniel? Me dice algo muy importante. Que el flujo de 0 hacia A y de A hacia 0 tiene que ser el mismo. Por lo cual entonces, y afuera no hay flujo. Que la partícula está confinada. No se puede escapar, está enjaulada, ¿sí? Y del punto de vista de C y D, ¿qué me dice? Y algo muy interesante. Que C módulo cuadrado tiene que ser igual a D módulo cuadrado. Y uno diría, que C igual a D. Bueno, no necesariamente. C y D, ¿se acuerdan que son números complejos? ¿Sí? Que C y D, ¿sí? Sean iguales, va a dar que sus módulos iguales sean, sus módulos cuadrados sean iguales. Pero si C y D difirieran en un factor de fase, es decir, C fuera igual a D por E a la I tita, ¿verdad? Es decir, porque son imaginarios, es decir, difirieran en un factor de fase, como digo acá, también pasaría que, efectivamente, C módulo cuadrado sería igual a D módulo cuadrado, porque cuando tomo el módulo cuadrado de este y tomo el módulo cuadrado de este, como el módulo cuadrado de E a la I vale 1, efectivamente C módulo cuadrado es igual a D módulo cuadrado. Pero C no es igual a D, podrían diferir en un factor de fase, ¿sí? Entonces, ojímetro ahí, ¿sí? Bien. ¿Para qué estoy diciendo esto? Bueno, porque ahora que teníamos las soluciones, ¿sí? De este problema, ¿cuál era el paso 3 de la receta? Tenemos que unir las opciones.
Ah, bien, hagámoslo. ¿En cuántos lugares tenemos que unir las soluciones, señores? Y de nuevo, tenemos 3 soluciones producto de que teníamos 2 discontinuidades, una en 0 y una en A. Entonces como tenemos que unir las soluciones, ¿sí? Entonces tengo que unir primero las soluciones en 0 y después tengo que unir las soluciones en A. Bien, entonces ahora de nuevo, para que ustedes se vayan entrenando, ¿verdad? Más allá que de nuevo insista que este problema particular no entra al parcial, no indica que esa metodología no la tengan que saber porque la van a aplicar, o la vamos a aplicar, mañana vamos a hacerlo, y ya lo hicieron en problemas que puse en la guía, ¿sí? A otras situaciones donde también voy a tener que juntar soluciones. ¿Y acá quién tengo que juntar primero? Bueno, las condiciones de contorno son 2. Primero una en x igual a 0, donde voy a tener que pedir ¿qué cosa? Bueno, algo que me tengo que acordar es que la función siempre era continua en las interfaces. No importa cómo fuera la diferencia potencial, ¿sí? Siempre la función tenía que ser continua a través de las interfaces porque, de no serlo, habíamos probado que no se conservaba el flujo de probabilidad, cosa que efectivamente pasa. ¿Por qué? Porque si fuera distinta la solución, ¿se acuerdan? Si de un lado era mayor que del otro lado, el módulo cuadrado de un lado y otro iban a diferir y eso implicaba que cuando iba de donde había menos hacia donde había más, se creaban partículas y si lo hacían en sentido opuesto, como pasaba de más a menos, se destruían, ¿sí? Pero eso era inconsistente con que se conservara el flujo de probabilidad, con lo cual entonces efectivamente no quedaba otra que la solución tomara el mismo valor en ambos, de ambos lados en ese punto, ¿sí? Con lo cual entonces para esto se traducía que en phi1 evaluada en 0 iba a tener que ser igual a phi2 evaluada en 0. Pero ahora, esa como la ecuación de Schrödinger, una ecuación, la pendiente del tiempo, era una ecuación de segundo orden, la habíamos mostrado, en principio podía tener 2 condiciones iniciales, ¿sí? En este caso de contorno porque dependían del espacio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una era sobre la derivada 0, la función, pero la otra era sobre la derivada primera. Bueno, ¿cuál es la situación acá? ¿Es continua o no continua la derivada primera? Pregunto. Eso estaría bueno que me lo contesten porque ya a esta altura lo deberían tener claro, es fundamental. ¿Es continuo o no lo es? A ver, Cristian, que vos siempre participas, ¿qué te parece? En este caso creo que sería continuo. Decime por qué, a ver. Porque a izquierda y por derecha la solución es igual en este caso. No, porque... Igual en 0. Bien, la respuesta es que no es así, Cristian. Porque ¿de qué dependía la continuidad de la derivada primera? ¿Se acuerdan que la ecuación de Schrödinger, de nuevo la voy a escribir acá porque la voy a usar en un instante nuevo, es derivada segunda escrita, ¿sí? En términos continuales igual a 2m sobre h barra cuadrada por b menos c por phi. ¿De qué dependía? ¿Sí? La continuidad de la derivada primera. Si el salto entre el potencial y la energía era finito, ¿recuerdan? Esta diferencia acá era finita, entonces la derivada segunda pegaba un salto finito respecto a una función. ¿Y eso qué me indicaba? Que la derivada primera, ¿sí? Era continua, porque si la derivada segunda pega un salto finito, la derivada primera es continua con un punto anguloso, pero continua al fin. ¿Sí? Esa era la razón. Pero en esta situación no es así. Porque en la zona 1 y en la zona 3, el potencial ¿cómo es? Y acá está escrito. Bueno, hicimos que tendiera infinito, porque estamos en una caja de potencia. Entonces, efectivamente, ahora la diferencia entre el potencial y la energía es infinita. Y si es infinita, la derivada segunda entonces es discontinua de segundo orden. Y si la derivada segunda es discontinua de segundo orden, habíamos probado, ¿sí?, que la derivada primera, ¿sí?, ahora es discontinua de primer orden, es decir, es discontinua. A diferencia de la delta de Dirac, donde podíamos medir esa discontinuidad, porque ahora la delta de Dirac era infinita solamente en un punto, no en este caso, todo el semiespacio es infinito, ahí sí podíamos medir el salto. Era discontinua, pero podíamos medir cuánto valía el salto. Contrariamente, en este caso, ¿sí?, como acá toda la región de A para infinito es infinita, y de 0 hacia menos infinito también es infinito el potencial, la discontinuidad es infinita. Y si la discontinuidad es infinita, entonces la derivada segunda es discontinua de segundo orden y la derivada primera va a ser discontinua de primer orden y no podemos saber cuánto vale la discontinuidad, por ende es discontinua. Entonces no podemos pedir otra cosa que la continuidad de la derivada, de la función, ¿sí? La continuidad de la derivada en este caso no se cubre, ¿sí? Análogamente, ¿sí?, en x igual a b, perdón, en x igual a, que es la otra discontinuidad,
De nuevo, la función tendrá que ser continua, phi2 de A tendrá que ser igual a phi3 en A, porque eso se cumple siempre, la continuidad de la función, pero nuevamente, como era la zona 3, ¿correcto? ¿Sí? Es una zona infinita, ¿verdad? Que además el potencial es infinito, ¿sí? Entonces la discontinuidad de la derivada segunda, de nuevo, es de segundo orden, y la derivada primera es discontinua en primer orden, por lo cual es discontinua. Por lo cual todo lo que podemos repetir en este problema, ¿sí? En un lado y en otro es la continuidad de la función. Bueno, a partir de estas dos ecuaciones, ahora vamos a poder determinar qué cosa. Bueno, vamos y las especializamos. De la primera de ellas, phi1 en 0, como es 0 la función, es 0, y phi2 evaluada en 0, que era c por e a la ikx más d por e a la menos ikx, cuando lo evaluamos en 0 es c más d. C más d. Bien. Cuando vamos a x igual a, ¿qué me queda? Bueno, que phi2 evaluada en a es c por e a la IKA más d por e a la menos IKA. ¿Y a quién tiene que ser igual? A phi3 evaluada en a, que vale 0. Ah, bueno. Entonces fíjense que ahora tenemos dos incógnitas, c y d, los flujos, ¿sí? De la partícula confinada, y tenemos dos ecuaciones. Quiere decir que este problema lo podemos resolver perfectamente, ¿sí? Porque tenemos dos ecuaciones incógnitas. De la primera, ¿qué saco? Bueno, que c es igual a menos d. ¿Y eso qué me indica en la segunda si c es igual a menos d? Bueno, que en la segunda ahora, cuando escribo c igual, ¿sí? ¿A qué cosa? A menos d, me queda que c es igual por e a la IK, ¿sí? ¿Y d cómo lo puedo escribir? Como menos c, si quiero, ¿verdad? ¿Sí? Porque la primera me dice que c es igual a menos d, ¿sí? Menos c por e a la menos IK igual a 0. Sacando factor común c, como e a la IK menos e a la menos IK es 2 veces i el seno del campo por a, ¿sí? Entonces eso que me indica que 2 veces c por el seno de k por a tiene que valer 0. Y esto es 0 si y solo si el seno de k por a vale 0. ¿Y eso qué me está indicando? Que vale 0 solo si k por a vale npi, ¿sí? Pero ¿quién es a? ¿Quién es k por a? Bueno, k es la raíz cuadrada de 2m sobre h barra cuadrado por e. Por a igual a npi. Con lo cual ahora, elevando al cuadrado ambos miembros me permite, ¿sí?, obtener cuál es el valor de la energía. Y la energía resulta ser que, haciendo cuentitas, elevando al cuadrado para sacarme la raíz cuadrada de encima, me queda que 2m sobre h barra cuadrado por e es npi sobre a todo elevado al cuadrado. Que despejando e, resulta ser que me queda que es igual a h barra cuadrado sobre 2m por npi sobre a al cuadrado. Y recordando que h barra cuadrado es h sobre 2pi elevado al cuadrado, puedo simplificar las pi. Todo esto me queda que es h cuadrado, n cuadrado sobre 8m por a al cuadrado. Ah, es decir, de esta cuenta ya me sale que la energía ya no toma cualquier valor, es discreta, porque depende de este número n. Ahora lo vamos a ver, vamos despacito. Eso sale de esta cuenta, pero vamos a ver la física del porqué. Fíjense, e insisto, que esto que está acá, sin querer, ya lo habíamos deducido, ¿sí?, cuando vimos que el flujo, ¿sí?, en la zona 2 era 0. ¿Por qué? Porque ahí mismo habíamos probado, ¿verdad? ¿Sí? Que c módulo cuadrado tenía que ser igual a d módulo cuadrado. Por lo cual, si c y d eran complejos, c y d podían diferir un factor de fase. Pero fíjense que cuando yo ahora hago c módulo cuadrado igual a d módulo cuadrado, si yo saco raíz cuadrada de ambos lados, ¿qué me surge? Y que c es más o menos d. ¿Y eso qué me indica? Que si c es más menos d, miren bien, en un caso corresponde a qué cosa? Que este θ valga qué cosa, si c es más d. A que θ valga 0, porque e a la i0 es coseno de 0 más i seno de 0, que es 1, ¿verdad? C igual a d. O que, ¿qué cosa? Si aparece un signo menos, θ sea pi, porque me queda que es d por e a la menos i pi, y eso es coseno de pi menos i seno de pi, pero como seno de pi vale 0, eso es coseno de pi menos 1. Entonces c igual a menos d, que fue lo que obtuvimos acá. A la miércoles. Quiere decir que ahora la solución de la ecuación de Schrödinger adentro, ¿sí?,
de esa región permitida, que en principio se acuerdan que la solución era una función compleja, de variable real, ¿verdad? Y de cuadrado integrable, porque en definitiva el módulo cuadrado es la densidad de probabilidad. En este caso, para este caso que está rodeado por dos zonas clásicamente prohibidas, donde las soluciones son, ¿qué cosa en las zonas prohibidas? Reales, ya sea en este caso o en el caso de la caja, que se vuelven ceros reales, porque el cero es real. Ahora, esta función compleja, por tener que ajustar, ¿verdad?, afuera, en las zonas prohibidas, dos soluciones reales, naturalmente se volvió, ¿qué cosa? Real. Y fíjense, que ya lo veo en la solución acá. Esto es una solución compleja. Pero fíjense que si C fuera igual a D, esto me queda E a la i kx más E a la menos i kx, que es un coseno. Es real. Y si C es igual a menos D, ¿qué pasa? Y me queda E a la i kx menos E a la menos i kx. ¿Qué cosa es? Un seno, que también es real. Ah, entonces era producto de que esta partícula está confinada entre dos zonas prohibidas, su solución ahora, ¿verdad?, en la zona permitida, confinada entre las dos prohibidas, que es una solución en principio, ¿sí?, compleja de variable real, degenera naturalmente en una solución real, que ahora la puedo dibujar, porque tiene que ajustar las soluciones afuera. Bien, y vamos a ver por qué corno esto predice que la energía es discreta, ¿sí? Discreta, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que esto tiene sentido físico? Bueno, pues miremos la solución de la ecuación de Schrödinger. Esta es la ecuación de Schrödinger escrita, por eso la dejé acá arriba. Derivada segunda, ¿sí?, igual a 2m sobre h barra cuadrado por b menos e por c. ¿Qué es la derivada segunda de una función? Y ustedes dirán, Daniel, una pavada, es la derivada de la derivada primera, efectivamente. La derivada de la derivada primera. ¿Y qué me diga la derivada primera? ¿Cuán rápido cambia la función? Tengo la función, le hago la derivada primera, me dice cuán rápido cambia, ¿sí?, ya sea creciendo o decreciendo. Y ahora cuando yo hago la derivada de la derivada, ¿sí?, es decir, la derivada primera, que sería la derivada segunda, y me dice ahora cuán rápido cambia la derivada, ¿sí?, de esa función. Esto es cuán rápido se curva. Esto me da la curvatura de la función. Ah, y ahora entonces me empiezo a dar cuenta que tiene sentido esto. Porque si C era igual a menos D, era lo mismo que yo, en esta función, hubiera puesto un seno, ¿verdad? Porque si C es igual a menos D, esto se vuelve real y entonces, ¿qué me queda? Y a la i menos más e menos e a la menos i, eso es un seno. En realidad, 2i por seno de k por x. Pero hay un i, Daniel. No importa, pero eso va dentro del coeficiente que está delante. Con lo cual, entonces, la función que ahí está es un seno, es algo que puedo dibujar. Oh sorpresa, miren bien lo que voy a hacer. X igual a 0, una de las interfaces, X igual a A, el otro de las interfaces. ¿Cómo son las soluciones de este lado de A para allá? 0. ¿Cómo es la solución de 0 hacia menos infinito? 0 de nuevo. ¿Qué tiene que pasar con la solución? Miren bien, ¿verdad? Adentro de esa zona 2 que hallamos. Y se tiene que ajustar al valor que toma, ¿sí? Phi en 0 y phi en A, ¿sí? Es decir, que tiene que valer 0 en esos dos puntos. ¿A partir de ahí qué valor toma? Y según lo que veo acá, tiene una pinta de un seno. O sorpresa, hace una cosa así. Pero un solo seno. No, ahora vamos a ver despacito. Pero al menos, esa es una posible solución. ¿Por qué? Bueno, de nuevo vuelvo acá. Porque ya lo está diciendo esto. Fíjense, ahora, si la derivada segunda, ¿verdad?, representa la curvatura de la función, lo que estoy diciendo acá es que no cualquier curvatura ajusta las condiciones de contorno. Y si no cualquier curvatura ajusta las condiciones de contorno a ser 0 o 0 acá, ¿qué me está diciendo eso? Y que si esto que estaba acá, miren bien, h barra cuadrado sobre 2m por derivada segunda, con signo menos que eso. E menos b, energía cinética. Lo que estoy diciendo es que no cualquier energía cinética es posible. Efectivamente, encontramos acá que no cualquier energía es posible para la partícula. Y si no cualquier energía es posible para la partícula, porque solo algunas curvaturas ajustan las condiciones de contorno, lo que estoy diciendo técnicamente es que la energía que tiene la partícula, conforme encontré matemáticamente, no es cualquiera, sino que son algunas permitidas. Solo las curvaturas que ajustan las condiciones de contorno. Estoy mostrando que efectivamente
el espectro de energía de la partícula ahora confinada entre esas dos zonas prohibidas es discreta y no continua. Y esa es la razón por la cual la mecánica cuántica es cuántica. Como habíamos encontrado en el caso del átomo de hidrógeno, efectivamente, que también era un problema unidimensional, porque se acuerdan que lo habíamos, ¿sí?, modelado de modo tal de que ahora, ¿sí?, de alguna manera, si la energía solo dependiera del radio, porque habíamos elegido que las órbitas fueran circulares, ¿sí?, efectivamente la energía solo dependía de una dimensión, en este caso el radio, problema similar a este. Sí habíamos encontrado que en ese caso Bohr tuvo que postular, y yo lo mostré porque se postuló, ¿sí?, eso, que el momento angular estaba cuantificado. Acá sale de manera natural, de nuevo, producto de que ahora no cualquier curvatura, que es eso lo que mide la ecuación de Schrödinger, es posible para ajustar las condiciones de contorno. Y si no, cualquier curvatura es posible, entonces no cualquiera. Bien, que surge entonces de esta cuenta, que es lo que muestro acá, ¿sí?, que efectivamente entonces ahora no cualquier valor de K es posible, sino aquellos que son múltiplos de n pi sobre A, que equivale a decir que no es posible cualquier energía, sino aquellas energías que son, ¿qué cosa? Bueno, n cuadrado veces este número que está acá, que es h cuadrado sobre 8m por a cuadrado, que depende específicamente de cuán ancho es ese cosa, ¿sí? A la miércoles, estamos encontrando entonces que el espectro es discreto y efectivamente que las soluciones, ¿sí?, que eran de la forma, ¿sí?, c por el seno de K por A, de K por X, perdón, como era K, ¿sí?, es n pi sobre A, entonces las soluciones phi de X en la zona 2 tienen la forma C por el seno de n pi sobre A por X, que efectivamente cuando n es igual a 1, que es el n más chiquito, ¿verdad? ¿Correcto? Queda seno de pi sobre A por X, corresponde a este estado que está acá, que es el que tiene menor curvatura. ¿Se dan cuenta? Menor curvatura, ¿por qué? Usted me dice, ¿por qué menor curvatura? Bueno, porque es la menor curvatura para unir las condiciones de contorno de que tome el valor 0 de este lado y 0 de este lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me paso al próximo n, que sería el n igual a 2, ¿sí?, ahora la siguiente, ¿sí?, haría esto, ¿sí? ¿Correcto? Tendría un nodo de camino, ¿sí? ¿Correcto? Es decir, entraría una longitud de onda entera en 0A. Tendría un nodo, ¿verdad? Un punto en el cual pasa, ¿no? Este lado es positivo, este lado es negativo. Este corresponde al n igual a 2, el primero a n igual a 1. De esa misma manera podríamos seguir, habría un n igual a 3, y ahora tendría esta pinta que está acá, que es este, n igual a 3, que tendría dos nodos y que corresponde al segundo excitado, es decir, al E sub 3, y así sucesivamente. Cada una de esas energías permitidas, ¿sí?, serían el equivalente en el modelo de Bohr a cada una de las órbitas permitidas que tenía entonces el electrón dentro del átomo. En este problema tan sencillo, donde ahora, ¿sí?, pusimos a la ondícula confinada entre dos zonas, ¿sí?, clásicamente prohibidas, salió de manera natural, que era la situación que tiene un electrón efectivamente en un átomo. ¿Por qué? Porque el potencial coulombiano lo confina. Entonces no puede, ¿sí?, en teoría, ¿sí?, a pesar de tener solución, ir más allá, ¿sí?, de donde el potencial coulombiano lo deja, y tampoco pueden ir más por debajo del cero porque es la distancia más corta de la que podría estar del, en este caso, del núcleo, ¿sí? Entonces, efectivamente, ahora, ¿sí?, que planteamos la ecuación de Schrödinger, voilà, de manera natural, ¿sí?, encontramos que eso que Bohr de alguna manera tuvo que conceptualizar de una manera bastante, no era muy difícil, yo se lo hice bastante sencillo, ¿verdad?, dentro de lo posible, ¿sí?, dentro de cómo era el potencial que experimentaba realmente el electrón, y tuve que hacer el truco de poner, y de hecho en realidad eso fue lo que propuso Bohr como primera opción, las órbitas, ¿cómo se llama?, circulares, de modo tal de que ahora la energía solo fuera función de R, como demostré yo en ese caso, y entonces por ende apareciera un solo número cuántico, que fue lo que encontramos ahí, y apareciera de manera natural un espectro discreto, ahí medio empujado, y ahora cuando lo hacemos desde el punto de vista de la mecánica cuántica, cuando utiliza la ecuación de Schrödinger, esa cuantificación aparece de manera natural. ¿Por qué? Porque ahora no cualquier curvatura, es decir, no cualquier energía, ajusta las condiciones de contorno. Y eso es lo que explica por qué ahora, ¿sí?, el espectro es discreto y no continuo, ¿sí? Bien, eso es fundamental, ¿sí?, que les quede esa idea, porque, a ver, el modelo de Bohr era bastante convincente, ¿sí?, del punto de vista de lo que les expliqué.
pero tenía esas sutilezas que si uno empezaba a hilar un poquito fino, decía, che, me parecen unas ciertas inconsistencias. ¿Por qué? Porque tengo que plantear que las órbitas son circulares, che, ¿y tiene sentido que fueran circulares? Y la respuesta es que no tenía, y lo probamos, sentido ni siquiera hablar de órbita. ¿Por qué? Porque nuestras ondículas, ¿sí?, según probamos cuando creamos los paquetes de onda, ¿verdad?, cumplían con la desigualdad de Heisenberg. Y entonces simultáneamente no podíamos determinar la posición de la cantidad de movimiento, con lo cual entonces el concepto de trayectoria, y eso lo probamos, carecía de sentido. Por eso no pudimos usar la segunda ley de Newton y tuvimos que desarrollar la ecuación de Schrödinger. Entonces ahora vemos que naturalmente acá nuestras ondículas, ¿sí?, producto de estar confinado entre dos zonas clásicamente prohibidas, van a tener una ventaja de que ahora sus soluciones, que naturalmente son funciones complejas de variable real, ¿sí?, ¿está?, degeneran naturalmente para pegarla a esas dos soluciones reales en una solución real, que es un seno o un coseno. Que si ustedes lo observan acá, a pesar de que acá nos quedaron solo senos, fíjense que si acá eso es un producto de que esta función así escrita es antisimétrica, porque el cero, ¿sí?, uno de, ¿cómo se llama?, de las paredes potenciales está en cero y el otro está en A. Pero si ustedes miran y se abstraen de donde está los bordes del, ¿cómo se llama?, del pozo, fíjense que mirándolo respecto al centro del pozo, el estado fundamental, que es el que tiene menor curvatura, es decir, que no tiene nodos, ¿sí?, es una función par, ¿se dan cuenta? De este lado de este lado de la mitad es exactamente igual a este lado de la mitad. Es decir, que visto del centro es un coseno, ¿sí? De la misma manera, el primer estado excitado, que es el n igual a 1, que es este que pega la vuelta, ahí baja una vez, es decir, que entra una longitud de onda, respecto al centro es positivo de un lado y negativo del otro, ¿sí? ¿Qué me está indicando eso? Pues efectivamente que entonces, respecto del centro del pozo, es una función impar, porque es positivo de un lado y negativo del otro, como un seno, ¿sí? Voy al segundo estado excitado, que es el n igual a 3, que ahora pega dos vueltas, es decir, tiene dos nodos, y respecto al centro del lado positivo, el otro lado también es positivo. Vuelve a ser una función par, es decir, que voy alternando entre senos y cosenos. ¿Por qué? Porque efectivamente, por tener que ajustar esa solución compleja de variable real, dos soluciones reales en el exterior del pozo, efectivamente no le queda otra que degenerar naturalmente en la única combinación lineal que puede degenerar esta solución, ¿sí? Es compleja, ¿verdad?, que es una combinación lineal de funciones imaginarias, que es terminar degenerando en una combinación lineal par, que es un coseno, ¿verdad?, C igual a D, o en una combinación lineal impar, que es C igual a menos D, que es un seno. ¿Está? Y eso es muy divertido porque es algo inherente, ¿verdad?, a la naturaleza, ¿sí?, de las soluciones que habíamos encontrado para la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Esto es que efectivamente ahora ya no tengo que hacer ninguna suposición. Acá estoy modelando ondículas y ahora vamos a ver que esto me está dando mucha información respecto a... Ahora voy a volver a esta última slide, quiero llegar a esto, ¿sí?, para que vean representado lo que acabo de decir recién en palabras y que mostré matemáticamente, ¿sí?, en este dibujo, que está un poco más desalineado que este que está acá en el PowerPoint, que está más bonito, ¿sí? De nuevo, ahí escribí entonces, ¿verdad?, ¿qué cosa? Las soluciones, ¿sí?, correcto, que fuimos obteniendo para la ecuación de Schrödinger para distintos valores de n. El estado fundamental, como ven, no tiene nodos, ¿verdad? Correcto, ajusta las soluciones acá y no tiene nodos, ¿sí? El primer estado excitado, que tiene un nodo, correcto. El segundo estado excitado, que es el n igual a 3, que tiene dos nodos, y así sucesivamente seguiría para arriba. Y lo importante es que ahora, de nuevo, ¿sí?, el módulo cuadrado, a pesar de que ahora phi sea real y uno quisiera... ¿cómo se llama?, estar tentado a decir, che, ahora entonces sí puedo medir si tiene sentido físico. No, te dice la teoría de Born. El módulo cuadrado de psi es lo que tengo que interpretar como la probabilidad de hallar la partícula en la región del espacio. Es decir, entonces si quiero ver la probabilidad, lo que está dibujado acá, es decir, es el módulo cuadrado de esto. Bueno, para el estado fundamental pareciera ser que, como el estado fundamental lo dibujé así, no es muy distinto el módulo cuadrado. Ojímetro, ahora lo voy a decir, porque el estado fundamental podría ser para n igual a 1, ¿correcto? O podría ser también para n igual a menos 1, que sería lo mismo mirando para abajo. Entonces en lugar de tener un máximo tendría un mínimo. No. Justamente, ¿qué me dice la teoría de Born?
que yo no tengo que mirar a psi, tengo que mirar en el módulo cuadrado de psi que me dice cómo es la densidad de probabilidad de hallar la partícula en el espacio. Bueno, entonces el módulo cuadrado no importa si n es menos 1 o n es igual a 1, como lo muestra acá la energía. ¿Vieron? La energía acá no aparece el número porque no puse la n, pero sí está acá, ¿no? La energía depende de n cuadrado, así que si n es 1 o n es menos 1, es decir, si la panza está para arriba o la panza está para abajo, la curvatura, que es la energía, es la misma. El cambio de signo no afecta, tomo su módulo cuadrado, esa es la densidad de probabilidad. Entonces efectivamente, ¿sí? Esta será la probabilidad de hallar la partícula, ¿sí? Esto sería el orbital, por así llamarlo, ¿verdad?, de esa ondícula en ese estado fundamental, que es el de más baja energía. Ahí aprovecho y hago una acotación importante que les dije al momento, ¿verdad?, de estudiar el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, que a ustedes los podía incomodar, pero que a futuro se les iba a explicar por qué n no puede ser 0. Porque uno estaría tentado a decir, che, la energía más baja de esto es poner acá un n igual a 0. Porque si pongo un n igual a 0 acá, vale 0. Pero ¿qué pasa con n igual a 0? Eso está buenísimo. Eso podría ser una pregunta en parcial. Ya está. Con eso yo me podría dar cuenta cuando entienden ustedes o no de. ¿Por qué n no podría ser 0? Y pues porque me di cuenta enseguida. Acá, observando esto, ¿qué significaría n igual a 0? Y acá que la energía es 0. Y pero desde el punto de vista de la solución, creo que n está acá, ¿verdad? Si pongo n igual a 0 acá, ¿qué le pasa a la solución? El ¿Cuánto seno es? se hace 1. ¿Cuánto se hace el seno? Miquel, ¿cuánto se hace? Si n igual a 0. Perdón, si es 0 se hace pi. No. Justamente, si n se hace 0, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Quedaría el seno de 0 pi sobre a por x. 0. Sí, 0. Muy bien. Y entonces si phi vale 0, ¿qué significa? Porque vale 0 para todo x, ¿verdad? Entre 0 y a. Significa que la partícula no está. Entonces no está representando un estado físico. Por esa razón, n igual a 0, ¿sí?, no tiene sentido físico, no representa... Profe, en ese caso, perdón, sí, Lucas, en ese caso se podría tomar que sea todo un mismo espacio. O sea, si la partícula no existe, sería toda la zona... A ver, sería irrelevante cuál es la zona, claro, porque si la partícula no existe, la partícula no está, no vas a encontrar nada. Exacto. Entonces, por esa razón, no es un estado físico. ¿Estamos de acuerdo? No representa una situación física válida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el n igual a 0 no está permitido. No es que no está permitido, no modela un posible estado físico del sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, n como es mayor que 0. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? No importa. Lo importante es que n distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, hay una razón física todavía muchísimo más importante y que también me puedo dar cuenta, y lo podría haber sacado acá, cuando le enseñé las desigualdades de Heisenberg. Fíjense, si n valiera 0, entonces acá, ¿qué pasaría? K vale 0, ¿cierto? Por ende, delta K, ¿sí? ¿Correcto? También vale 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá la partícula está confinada. Y si está confinada la partícula, entre 0 y A, quiere decir que su delta X está perfectamente acotado. No puede ser más grande que A. Entonces, ¿qué me dice eso del punto de vista de las desigualdades de Heisenberg? Que como delta X por delta P tiene que ser mayor o igual que H barra sobre 2, entonces si delta X es A porque la partícula está enjaulada a estar en A, entonces delta P tiene que ser mayor o igual que H barra cuadrado sobre 2m por A. ¿Me siguieron? Entonces la energía delta E, que sería delta P cuadrado sobre 2m, la energía cinética, ¿verdad?, de esa partícula, tiene que ser entonces, usando eso mismo, más grande que h barra cuadrado sobre 4m por a al cuadrado, ¿sí? Correcto, h barra la cuarta, ¿no? Porque el b al cuadrado sobre 8m por a cuadrado, ¿sí? Oh, sorpresa, h cuadrado. Eso, fíjense que cuando miro la cuenta, es efectivamente el valor que hallamos para el estado fundamental, este que está acá. Si yo acá les pongo el n igual a 1, es un número mayor o igual que ese. Eso ya me lo estaban diciendo la desigualdad de Heisenberg. Entonces, por eso el estado n igual a 0 no es válido. N tiene que ser
mayor que 0. Mayor o igual que 1 o menor o igual que menos 1, pero distinto de 0. Porque 0 no representa una situación física. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso está bueno porque acá aparece naturalmente. Y me doy cuenta porque en el otro parecía ser, sí, bueno, si pongo un n igual a 0, la energía se va a infinito. Pero no había, ¿sí?, un argumento físico sólido. Acá está el argumento físico sólido de que n no puede ser 0. Porque si n fuera 0, ¿sí?, no se cumple esto, efectivamente, por estar confinada la partícula, ¿sí? El delta P tiene que ser mayor o igual que eso, efectivamente tengo una energía, y acá lo veo, ¿verdad? Una curvatura no nula que representa el estado fundamental, ¿sí? Y simultáneamente, al mismo tiempo, ¿verdad? Eso me está indicando que efectivamente ese n igual a 0, ¿sí?, que correspondería a una solución 0, ¿sí?, no estaría representando la física porque no tendría chance en una partícula en el lugar del espacio, y eso no representa un estado, o decir, una situación física compatible con el problema que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces, bien, con eso en mente, el siguiente pasito divertido es otra cosa que claramente hemos logrado empezar a hacer con este modelo sencillo que en el modelo de Bohr no estaba claro. Acá, fíjense que en el modelo de Bohr demostramos que, a pesar de que habíamos hablado de órbita, el concepto de órbita no tenía sentido, porque el electrón en realidad se tendría que parecer, en realidad como es una partícula, más a una nube, porque tenemos una densidad de probabilidad. Pues miren lo que están viendo ahí. ¡Oh, sorpresa! El estado fundamental, módulo cuadrado, ¿qué me dice? Que la probabilidad de encontrar a la partícula, ¿sí?, en este estado es como 0 en los bordes, ¿sí?, miren bien, 0 en los bordes de la caja, ¿sí?, y tiene su valor máximo en el centro. Y ven que esto es una distribución de probabilidad. Tengo más chance de encontrarla en el medio y menos chance en los bordes. ¡Wow! Eso sería como la densidad de probabilidad de ese orbital que es el estado fundamental. Ahora vamos al primer excitado, ¿sí?, que es este. Que si el n es igual a 2, será esta, y si el n fuera menos 2, sería esta. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Lo ponemos? Pero cuyo módulo cuadrado, no importa cuál sea, es esta que está acá. ¿Cierto? A la miércoles. ¿Y qué me dice ahí? Que cuando está en esa energía, ahora la probabilidad máxima de encontrar el electrón está a 1/4 y a 3/4 de camino, ¿verdad? De A. Y tengo probabilidad 0 de encontrarlo en los bordes y en el centro. ¡Wow! Y acá siempre les hago una broma todos los años cuando estoy enseñándole esto, ¿sí? Y le digo, wow, casi que se pone la cosa peluda, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, la partícula está confinada ahí adentro. Entonces yo hago siempre una broma cuando estoy en clase. Está Daniel enjaulado entre las paredes del aula y yo también vengo, ando como una mosca que camino por arriba de la tarima, así cuando estoy haciendo cuentas en el pizarrón, ¿sí? Y voy y llego a la pared y encuentro una pared, y para mí la pared es una zona prohibida. Pego la vuelta ahí porque me estampo contra la pared, de vuelta y vuelta. Entonces siempre hago la broma de, ustedes agarran, ahora es posible, porque todos van con el celu a la, ¿cómo se llama?, a clase, y entonces me empiezan a sacar fotos a mí, cuando yo voy enjaulado entre las paredes, chocándome, y voy, vengo. Y sacan fotos aleatoriamente todos ustedes, cuando yo me muevo ahí, y las suben a Instagram, y ponen a todos los Instagramers a mirar distintas posiciones del espacio, donde pónganle que el aula tuviera 5 metros, ¿sí?, de ancho, y, no sé, la dividen en 10 partes, ¿sí?, de medio metro. Entonces, el primer medio metro, el siguiente medio metro que está entre medio metro y 1 metro, entre 1 metro y 1,5 metros, así, y le ponen a todos los Instagramers del mundo a contar cuántas veces me encuentran a mí en cada uno de esos intervalos. Y yo les pregunto, ¿qué esperarían? Si fuera yo el que está enjaulado, ¿no? Por supuesto, en el aula. ¿Sí? ¿Qué encontrarían todos los Instagramers del mundo cuando hacen la distribución de probabilidad de encontrarme a mí en distintos lugares del aula? ¿Me encontrarían más en un lugar que en otro? No sé, le pregunto, a ver, ¿qué opinas? Sería constante. Excelente, ¿por qué? Sería la misma probabilidad de encontrarte en una punta, en el medio o en la otra punta. A un tiempo muy lejano. ¿Cómo? A un tiempo muy lejano, o sea, a una cantidad grande. Sí, a una cantidad grande de fotos, sí, exactamente. Muy bien, Lucas, excelente. ¿Alguna razón de por qué es así? Porque vas teniendo, no sé si sería más por ley de números grandes,
que la probabilidad tiende a ser equitativa, como si fuera el problema de la moneda. No, porque en el caso de la moneda son dos, y acá no es en la situación esa, pero la posición es continua. No está mal, lo que dijiste es absolutamente correcto, ¿sí? La validación que me trataste de dar sí es incorrecta. La razón física por la cual me encontraría la misma, después de que sacaron un montonazo de fotos, en eso tenés mucha razón, ¿sí? Efectivamente, es porque si yo cuando me voy moviendo, ¿verdad? ¿Sí? Y de vuelta en el aula, lo hago a velocidad constante, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, en cada intervalo, en cada pedazo de espacio, como yo me muevo a velocidad constante, ¿sí? Voy a efectivamente, ¿sí? Gastar el mismo tiempo. Entonces, si ustedes están sacando fotos aleatoriamente, la cantidad de veces que ustedes me encuentran en cada intervalo es exactamente la misma. La realidad de la milonga diría que si fuera el problema real, me tendrían que encontrar, ¿sí? Más veces cerca de las paredes que en el centro. ¿Y cuánto cerca de las paredes depende de qué cosa? Y de que yo cuando llego a la pared me estampo contra la pared y tengo que pegar la vuelta. Bueno, si mi choque fuera perfectamente elástico, es decir, que yo cambiara mi velocidad instantáneamente y de vuelta así, entonces no demoraría nada en ese proceso de desacelerar y acelerar nuevamente. Entonces prácticamente ahí estaría exactamente igual que en otros intervalos. Si por el contrario la situación fuera más real, yo tardo un cacho en desacelerarme cuando llego a la pared, ¿verdad? Y en volver a acelerarme para conseguir ver, entonces en realidad se parecería más a una cosa donde me encuentro más cerca, muchas más veces cerca de la pared, ¿sí? Es decir, la probabilidad sería más alta de encontrarme frente a cerca de la pared que en cualquier otra posición, ¿sí? Del espacio, ¿sí? Pero sacando ese detalle, si el choque fuera infinitamente rápido y yo cambiara mi velocidad infinitamente rápido cuando llego a la pared, entonces la hipótesis tuya, Lucas, es correcta, pero la respuesta del por qué es uniforme no tiene nada que ver con la ley de números grandes, que sí, obviamente si saco 4 fotos locas no me serviría mucho para ver, se tuvo que sacar muchas fotos, ¿verdad?, para ver esa probabilidad de manera continua, ¿correcto? Pero la razón por la cual la cantidad de veces que me encontrarían en cada ranura es la misma es porque me muevo a velocidad constante. ¿Queda claro? Bueno, acá la partícula también se está moviendo, porque la energía cinética es la misma en todos los puntos del espacio. Pero fíjense que, producto de que la partícula ahora es una ondícula, me muestra esto. Bueno, pero me vuelve loco acá, que acá hay un 0. Y si me voy al estado, al segundo excitado, como está acá arriba, ¿verdad? Como lo ven ahí, ¿sí? Ahora acá tengo 2 nodos de camino, ¿sí? Además de los 2 extremos. Quiere decir que ahora tengo un máximo acá a 1/3, 2/3 y acá, ¿correcto? Y a la miércoles. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y acá nunca pasó la partícula? Bueno, la respuesta es que el concepto detrás de eso está mal, ¿sí? En definitiva, ¿sí? En realidad, estas soluciones son correctas, pero estas soluciones son independientes del tiempo. ¿Y qué tienen perfectamente bien definido cada una de estas situaciones? Su energía. Y si tiene perfectamente bien definido su energía, como esa energía cinética, tiene perfectamente bien definido su P, alias su K. Acá vale N pi sobre A. Acá vale N igual a 1, es decir, pi sobre A. Acá vale 2 pi sobre A, primer excitado, 3 pi sobre A. Tienen perfectamente bien definido el K. Y si tienen perfectamente bien definido el K, delta K vale 0. Entonces, delta X, ¿sí?, es distinto de 0 y por eso tengo una distribución de probabilidad. Lo que no es válido decir es que la partícula nunca pasó acá por el centro o nunca pasó, ¿sí?, y se movió de acá por acá. No, porque si ahora yo hago que N crezca mucho, ¿qué va a pasar? Y bueno, esto va a ser un montón de ceros, pero también un montón de máximos. Eso se va a empezar a parecer a un continuo que es, en el límite de números cuánticos grandes, lo que pasa con Daniel. Me encuentran exactamente con la misma probabilidad en 2 lugares del espacio. Pero si en los números cuánticos son no muy grandes, la discretitud de esa da lugar ahora a que la densidad de probabilidad no sea uniforme en el espacio y tenga una densidad de probabilidad, como yo le decía para el electrón, un orbital donde ahora, en lugar de una trayectoria, tengo una densidad electrónica, ¿verdad?, que depende de la energía, ¿sí?, que tiene esa ondícula, en este caso el electrón, si fuera el electrón en esto, ¿sí? ¡Wow! ¿Y cómo me doy cuenta que el electrón va y viene? Bueno, me doy cuenta rápidamente haciendo lo siguiente. Esto es un comentario extra, pero es muy divertido entenderlo. Y me doy cuenta con este mismo problema. Fíjense que si ahora el electrón, en lugar de estar en un estado, pudiera estar en una combinación lineal de 2 estados. ¿Qué dijiste, Daniel? ¿Sí? En lugar de tener perfectamente o la energía 1
o la energía 2 tenga la energía 1 y la energía 2. ¿Puede pasar eso? Sí, efectivamente. Y con esto le voy a comentar una cosa muy divertida después. Pero primero, llevémoslo acá a los papeles. ¿Qué pasa si ahora estuviera en un estado que es combinación lineal de este y este? Bueno, como es una superposición de ondas, permítanme hacerlo con otro colorcito, ¿qué va a pasar? Y en este intervalo de la mitad para acá, esta tira para arriba, esta tira para arriba, es decir, las dos se suman. Es decir, que voy a tener algo que está más de este lado, y ahora pasado acá del medio, ¿qué pasa? Una tira para abajo y la otra tira para arriba. Así que esto va a ser algo así. ¿Lo ven? Es decir, tengo más probabilidad de este lado y menos probabilidad de este lado. Esto es un ciclo. Cuando pasa el tiempo, ahora esto se da vuelta, el otro se da vuelta para abajo, y efectivamente me queda una cosa así. Un ciclo después. Entonces, si yo ahora esto lo miro bien, esto es como un paquete de onda que está yendo y viniendo. ¿Pero qué pasó ahora? ¿Producto de qué veo que va y viene el paquete de onda? Sumé 2, apenas 2 estados nada más. Bueno, me doy cuenta que es así, porque en realidad ahora ya no conozco más que cosa, la energía. Y si no conozco la energía, es decir, no conozco cuál es el P que tiene, entonces ahora empiezo a conocer mejor el delta X. Y por eso entonces veo que la partícula va bien. Bien, este concepto que se llama superposición cuántica, y que eso lo hacen los electrones y le pasa a los electrones, es crucial. Voy a gastar 2 minutitos para tratar de explotarle la cabeza con algo que ustedes escucharon muchísimas veces y probablemente vieron hasta videos de YouTube, ¿sí? Y saben que va a cambiar su vida de acá a unos 10, 15 años más adelante, no mucho más de eso, ¿sí? La palabra clave a lo que está asociado esto sin querer no es el contexto que estamos explicando acá, sino el contexto al que lo voy a aplicar, es lo que se llama la computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, hay gente que ese concepto lo tiene un poco, ¿cómo se llama?, maltrecho, porque la gente sabe que a lo largo de la historia de la, ¿cómo se llama?, de la física, ¿sí? No de la física, sí, de la historia, pero sobre todo de la física de estado sólido de los últimos años, sí, se ha logrado, ¿sí?, en particular, y en la aplicación de la microelectrónica, ¿sí?, lograr aumentar, ¿sí?, de alguna manera, la cantidad, entre comillas, ¿sí?, de compuertas lógicas varias, o esto es básicamente transistores inclusive, que yo puedo poner adentro de una pastilla de silicio. ¿Qué significa eso para ustedes? Algo muy simple. Cuando ustedes nacieron a la computadora, ¿sí?, esto es cuando eran bastante chicos, hablo de unos 10 años atrás, ¿sí?, que ya todos tenían computadoras en su casa probablemente, pues tenían una máquina que efectivamente, ¿sí?, al lado, ¿sí?, del computador, del teléfono que ahora tienen en su mano, era una porquería. ¿Por qué era una porquería? Porque no solo la velocidad, es decir, la capacidad de procesamiento que tenía ese procesador era infinitamente más baja, ¿sí?, que la que tiene su teléfono celular ahora, sino que además de eso, ¿sí?, conceptualmente las velocidades, es decir, la cantidad, ¿sí?, de ciclos de clock, es decir, de operaciones que podía hacer por segundo, ¿verdad?, esa computadora con respecto a la que hace, por ejemplo, ¿sí?, el teléfono más sencillo que tengan hoy en día, ya está en juego. Es decir, una muy potente de hace unos 10 años atrás era bastante inferior, inclusive a un teléfono de gama baja. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente empezó a hacer chips que ahora tienen por unidad, ¿sí?, de volumen cada vez más cantidad, ¿sí?, de transistores que pueden hacer, una vez que uno lo utiliza como registro, ¿sí?, más operaciones, ¿sí?, correcto, es decir, almacenar más cantidad de información por unidad de volumen y por ende hacer más cantidad de operaciones, ¿sí?, por unidad de tiempo, porque ahora entre uno y otro, cuando tengo que intercambiar información, está más cerca. A la miércoles. Ahí apareció una cosa que, si ustedes alguna vez la escucharon, llamada la ley de Moore, ¿sí?, y que predecía cómo iba escalando la cantidad de transistores que se iban a poder poner, ¿sí?, en los procesadores por unidad de volumen conforme pasara el tiempo, y que eso escalaba en una forma potencial, significaba que iban subiendo a lo loco la cantidad de transistores que ponía. Bueno, eso significa miniaturizar. Miniaturizar significa que ahora el tamaño que tiene cada uno de esos circuitos, de ese transistor en particular, es más pequeño, ¿sí?, ¿cómo se llama?, en términos, ¿sí?, espaciales, en términos volumétricos específicamente, y entonces la gente cree que como ahora las cosas se achican, y efectivamente hasta dónde las puedo achicar, y hasta el tamaño de los átomos.
Y entonces la gente cree que finalmente el achicar, ¿verdad? ¿Sí? Las cosas y comprometer las distancias con las distancias atómicas pone en juego la validez de muchas de las reglas que nosotros conocemos, en particular, por ejemplo, la validez de la ley de Ohm y de otras leyes macroscópicas que conocemos. Bueno, pues esa no es la razón, ¿sí?, de que las cosas se achiquen, ¿sí?, que vayamos entrando en, ¿cómo se llama?, en otra escala que nos lleve a la computación cuántica. La computación cuántica no tiene nada que ver con eso. La computación cuántica tiene que ver con algo que es revolucionario desde el punto de vista de cómo nosotros entendemos la información. Y está relacionado con el fenómeno que les acabo de explicar. Fíjense, si yo tengo una computadora, no importa cuántos transistores tengo, tiene un registro, ¿verdad?, que puede almacenar 4 bits. 4 bits significa que puede tener 4, ¿sí?, lugares donde puede tener ceros y unos, ¿sí?, como una cajita, como un arreglo de 4 lugares donde yo puedo poner en cada uno de esos lugares un 1 o un 0. Si yo tuviera ese registro digamos, de 4 bits, ¿sí?, yo podría crear un diccionario de a lo sumo ¿cuánto? Y 2 a la cuarta, ¿sí?, porque hay 4, ¿sí?, posibles combinaciones. Es decir, podría ser 16 palabras. Desde la 0000, que es el 0, hasta tener el 1111, que sería 15. ¿Sí? Y no more. ¿Sí? Bueno, lo importante es no eso. Entonces si querés tener más palabras en tu diccionario, tenés que hacer más grande el registro. Sí, pero lo importante de la computación que nosotros hacemos hoy en día, ¿sí?, es que cada vez que nosotros en un registro guardamos una palabra de ese diccionario, en este de 4 bits, ¿sí?, podemos guardar una de esas 16 palabras, ¿sí? Si en un momento determinado nosotros pusimos el 0101, ¿sí?, correcto, que corresponde, como el 0101 corresponde al número 5, ¿sí?, es ese y solo ese valor de las posibles 16 palabras que podemos almacenar. ¿Qué es lo que promete la computación cuántica? Bueno, para no hacer ese problema tan difícil de 4, porque acá solamente mezclamos 2 estados, que era más fácil, ¿sí?, vamos a hacer un registro de 2. En un registro de 2, físicamente, bueno, hay 4 palabras, 00, 01, 10 y 11, ¿sí? Y nuestra computadora clásica puede estar en uno de esos 4 estados. O está en el 00, o en el 01, o en el 10, o en el 11. ¿Qué pasa cuando ahora, si en lugar, ¿verdad?, de trabajar con ese registro clásico, trabajáramos con átomos, ¿sí?, que pudieran representar esta situación, ¿sí? Es decir, que en lugar de tener bits, ¿verdad?, que tienen el valor 0 o 1, pudiéramos construir una nueva, ¿sí?, entidad que se llama un qubit, que es un bit cuántico, es decir, algo que ahora, en lugar, ¿sí?, de estar en un estado o en otro, ¿verdad?, como antes pasamos por una rendija o por otra rendija, como es una aurícula, pasa por las 2 rendijas simultáneamente, ¿sí? En este caso, en lugar de estar en estado fundamental y en el primer excitado, o en el primer excitado, ahora está en una combinación lineal del estado fundamental y el primer excitado. ¿Qué pasa? ¿Está en el estado fundamental o en el primer excitado? No, está en el estado fundamental y en el primer estado excitado. Conforme a eso, ¿verdad?, en lugar de eso, veíamos cómo la partícula iba y venía. Entonces ahora, ¿sí?, mi registro de 2 bits, en lugar de estar en una de las 4 palabras, está en las 4 palabras simultáneamente. Eso es la computación cuántica a la que ya hoy, ¿sí?, se ha logrado llegar. A decir, ¿qué ventajas tiene eso? Bueno, una ventaja muy simple, ¿sí? Eso me llevaría hace mucho más tiempo y no me puedo meter en ese detalle, pero a quien le interese, con gusto le puedo explicar, ¿sí? Porque va a pegar, ¿sí?, es decir, va a tener un efecto muy importante, sobre todo, ¿sí?, en poder resolver problemas que nosotros no podemos resolver en tiempo, ¿sí?, técnicamente, ¿sí?, en tiempo de escala, digamos, ¿cómo se llama?, polinómica, que se llama, usando computadoras clásicas. ¿Qué significa? Por ejemplo, para traer un ejemplo típico, ustedes cada vez que hacen una operación por internet, ¿sí?, y quieren hacer una compra, ¿sí?, tienen que poner información vital suya, como por ejemplo su tarjeta de crédito, probablemente además la fecha de vencimiento de la tarjeta, el código de seguridad, que además valida esa información, y lo tienen que volcar a la red y podría haber un señor que está escuchando eso. ¿Sí? Escuchando significa que no importa que ustedes se lo estén mandando, ¿sí?, a Mercado Libre para hacer ¿cómo se llama?, la compra,
sino que él además está escuchando la red, entonces está agarrando todos los paquetes de esa comunicación y tratando de guardarse toda esa información. Si esa información fuera así como va, entonces él se podría quedar sin haber afectado su operación, ¿verdad? ¿Sí? De interacción con Mercado Libre, ¿sí? El número de tarjeta de crédito, el número de la, ¿cómo se llama?, de la fecha de vencimiento y códigos. Por lo cual entonces él podría después, haciéndose pasar por ustedes, emular una nueva transacción. ¿Qué se hace para eso? Bueno, ¿sí? Se encripta esa información. En los browsers más viejos, en ese momento, como si se cerraba como un candadito, que significa que están en lo que llama usando un protocolo HTTPS, que es Secure, la S de seguro, ¿sí? Que lo que hace es encriptar esa información. ¿Qué significa encriptar esa información? Que lo que se genera es un hash, ¿sí? De eso, que esencialmente, ¿sí?, usando una técnica de buscar números primos, ¿verdad?, para encapsular información con un mensaje, digamos, basado en una clave pública y una privada, ¿sí?, desacomodo, ¿sí?, de una forma, ¿sí?, ilegible ese mensaje, y del otro lado, como está la clave privada, se puede, ¿verdad?, desencriptar, es decir, volver a reacomodar, entonces se entiende. Uno que está en el medio, ¿sí?, si agarra ese scramble, esa mezcla de las cosas que se pasó, y no tiene la clave pública, ¿sí?, perdón, no tiene la clave privada, no puede desencriptar y volver a reacomodar eso. O en realidad lo podría hacer tratando de pegarle con hashes a ese valor, pero aunque tuviera una computadora muy poderosa, tardaría lo que se llaman, ¿sí?, tiempos que ya no son polinómicos, ¿sí?, lo que llaman problemas NP completos, es decir, que se van en escala, ¿verdad?, del tiempo que alguien perdería para desencriptar esa información y obtener un valor válido, porque para cuando lo logre, ya a usted se le venció la tarjeta de crédito y ya tiene una nueva con un número nuevo y otra fecha de vencimiento y ya esa no va, ¿sí? Con lo cual, entonces, esa codificación, que normalmente se usa una codificación de 128 bits, garantiza que aún con computadoras muy poderosas, ¿sí?, en tiempos, ¿sí?, finitos, no se pueden desencriptar esa información. ¿Qué pasa con una computadora cuántica? Como ahora la computadora cuántica puede estar en todos los registros simultáneamente, puede estar en una combinación lineal, ¿sí?, lo que hace es reduce esos tiempos, ¿correcto? ¿Sí? Esos tiempos que hacen que esos problemas se les llame NP completos, porque ya va más allá, ¿sí?, de tiempos polinómicos, ¿sí?, es decir, el tiempo escala, ¿sí?, en un sistema real, ¿sí?, a tiempos que en definitiva hace que estén protegidas esas transacciones. Pasan todos esos casos a lo que se llama tiempos polinómicos, es decir, en realidad uno de esos problemas se podría resolver casi en tiempo real. En tiempo real significa que en pocos minutos, en el peor de los casos, ¿sí?, podrían llegar a desencriptar esas claves, ¿sí?, dependiendo de la cantidad de qubits que ponga en juego, ¿sí?, en esa operación. Bueno, eso se lo planteo no por un problema de hackeo de seguridad, sino porque es algo que efectivamente va a hacer que problemas que son complejos y que requieren, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, no procesamiento de datos para sacar información, sino, por ejemplo, típicamente, ¿sí?, procesos que tengan que ver, ¿sí?, con comunicaciones encriptadas, en principio lo vamos a usar para eso, ¿sí?, o problemas muy específicos, ¿sí?, que requieren tiempo, ¿sí?, que van más allá de tiempos, ¿cómo se llama?, polinómicos, se pueden resolver en tiempos polinómicos y entonces haya muchos problemas que se puedan resolver casi en tiempo real. Y eso es lo que se va a venir. Y la base no deja de ser muy distinto a lo que le expliqué acá, porque esta superposición cuántica, ¿verdad?, con esto termino, ¿verdad?, demuestra, ¿sí?, que ahora nuestro sistema no solo puede, cuando está confinado, tener energías, ¿sí?, discretas, ¿sí?, correcto, como predecía la mecánica cuántica, sino que además ahora la ondícula puede estar en una combinación de esos estados, porque eso es lo que predice la ecuación de Schrödinger, ¿verdad?, que ahora puede tener, ¿verdad?, una solución puede ser una combinación lineal de esas soluciones, y acá lo hice con un ejemplo muy básico, ¿verdad?, ¿sí?, de la partícula, ¿verdad?, cómo se movía ahora combinando dos de ellos cuando acá el estado es estacionario, es decir, la probabilidad no varía con el tiempo, ¿verdad? Ahora las combino y veo cómo la partícula se mueve, es equivalente a una superposición, ¿verdad?, del estilo de la que ya habíamos encontrado anteriormente, que cuando clásicamente queríamos explicar, ¿verdad?, cómo las balas pasaban por una, ¿sí?, u otra rendija y generaban, ¿sí?, lo que yo esperaba con partículas, que era, en el mejor de los casos, la superposición de dos diagramas de difracción. Resulta ser que cuando lo hacía con electrones veíamos un diagrama de interferencia, ¿sí?, modulado por difracción, que nos estaba diciendo qué cosa, esto que lo vamos a decir ahí,
que efectivamente, como es una antícula, no tiene que pasar por una o por otra, sino que puede pasar por ambas simultáneamente, que equivale a decir que está en una superposición de estados, como también lo mostramos ahí, y efectivamente ahora lo podemos aplicar, ¿verdad?, a esto que acabamos de decir ahora como una aplicación particular, que es la computación cuántica, que abusa del hecho de que efectivamente ahora nuestras antículas pueden estar en una superposición cuántica, que no es que están en un estado o en otro, sino que están en dos estados, en ambos estados simultáneamente, ¿sí? Y efectivamente eso hace entonces que si yo ahora tengo, ¿verdad?, un universo, ¿sí?, o en este caso un diccionario con n palabras, ¿sí?, mi estado del sistema no esté en una de las n palabras, sino que esté en las n palabras simultáneamente, lo que hace que ahora los procesos computacionales, ¿sí?, sean infinitamente más rápidos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que me tiene que quedar en juego con todo esto? Que en definitiva, la ecuación de Schrödinger no solo nos abrió el panorama de cómo se comporta, ¿sí?, la materia a escala microscópica, ¿verdad?, que era lo que venimos discutiendo hasta acá, y ahora en particular, ¿sí?, encontramos de manera natural por qué la mecánica cuántica es cuántica, ¿sí? Eso fue lo que estuvimos haciendo el ratito anterior de la clase, es decir, ver que efectivamente el espectro de energía, ¿verdad?, de una partícula que está confinada entre dos, ¿sí?, ¿cómo se llama?, zonas prohibidas, ahora ya no es continuo sino discreto, porque ahora no cualquier curvatura ajusta las condiciones de contorno. Pues en esas circunstancias, ¿sí?, efectivamente, ahora encontramos que también las partículas, ¿verdad?, que están confinadas, ¿sí?, y que tienen niveles disponibles entre ellas, también ahora no tienen por qué estar en uno de ellos, pueden estar en una superposición de esos niveles. Y entonces ahora, producto de que están en una superposición, y ahora su energía no está perfectamente bien definida, entonces ahora, por ejemplo, en el caso del electrón, podía ver, ¿sí?, cómo el electrón iba de un lado a otro, ¿sí?, del pozo, ¿sí?, producto de qué? De que ahora necesariamente no conozco su energía, es decir, no está en un estado de energía determinado, ¿sí? Análogamente a eso, les llevé el paralelismo de que ahora si yo preparo un sistema, ¿verdad?, que está en una combinación de esos estados, ahora podría ser entonces, ¿qué cosa? Que un sistema, ¿verdad?, que está computando, ¿verdad?, es decir, hallando posibles valores, ¿verdad?, de un registro dentro de un espacio de palabras, como era el caso del diccionario que habíamos armado, de 4 palabras en un sistema de 2 registros, pueda, ¿sí?, ahora estar simultáneamente en los 4, ¿sí?, estados. ¿Por qué? Porque en una combinación lineal cuántica, ¿sí?, efectivamente, ¿sí?, el electrón puede estar simultáneamente en ese estado, llamémosle 0,1, por así llamarlo, ¿sí?, que es el estado booleano que definíamos para el bit, y efectivamente entonces ahora no esté en uno de los 4 estados, sino que esté en los 4 estados simultáneamente, porque efectivamente está la combinación lineal, permite que él esté, ¿sí?, en todos esos estados simultáneamente, porque efectivamente, al no estar, si estábamos hablando de localización, localizada perfectamente y no conocer su energía, entonces, efectivamente, en el caso del átomo, veíamos cómo iba y venía, ¿sí?, entre un extremo y otro. Entonces, eso, ¿sí?, digamos, dejarlo como un pequeño regalo extra para ver que toda esta teoría que nosotros desarrollamos brevemente y que para quienes estudian otra física y se encuentran junto conmigo en la otra física que está, sí vamos a entrar en estos detalles más profundamente y le vamos a sacar, ¿cómo se llama?, punta al lápiz para entender fenómenos mucho más concretos, ¿sí? Lo importante es que esto nos está dando la oportunidad de entender que el mundo microscópico que estamos modelando, ¿verdad?, no responde necesariamente, ¿verdad?, a nuestra experiencia diaria, y efectivamente esto de estar en una superposición, que es algo bastante común para nosotros en las ondas de sonido, ¿verdad?, cuando hacemos una superposición, hacemos una superposición de notas en una canción y que nuestro oído separa esas notas, es decir, quiere decir que el sistema tiene contribuciones de las distintas, ¿sí?, notas, eso es una superposición clásica, difiere de una superposición cuántica en donde realmente ahora, ¿sí?, un sistema cuántico está en una superposición de todos esos estados simultáneamente, ¿sí?, y no es que está en uno, en otro o en otro, ¿sí? Esto es en el caso de ¿cómo se llama?, de la doble rendija, no es que el electrón pasó por uno o por el otro, no, pasó por una y por otra rendija simultáneamente, gracias a lo cual ahora lo que yo observo es entonces el patrón de interferencia modulado por difracción.
Si hubiera pasado por una o hubiera pasado por otra, entonces no hubiera visto ese patrón de interferencia modulado por difracción, sino que hubiera visto los patrones de difracción correspondientes a una u otra réplica respectiva. Un solo comentario final para terminar, y es el hecho de que si ahora el átomo fuera real, ¿verdad? ¿Sí? No fuera una caja de potencial, sino fuera lo que llama un pozo finito de potencial, pues ahora no nos tendríamos que tomar la molestia de juntar las soluciones afuera, ¿sí? Que ahora son las exponenciales que habíamos hallado anteriormente, ¿correcto? Con la combinación lineal de exponenciales imaginarias, que de nuevo, por condiciones, como acabamos de decir, terminarían derivando en senos y cosenos. Bueno, ¿cuál es la situación? Que tendríamos que ahora, ¿sí? Juntar las soluciones, ¿sí? Exponenciales del exterior con las soluciones seno y coseno del interior. Y obtendríamos nuevamente los orbitales, ¿sí? Acá pongo dos de ellos, el primer estado fundamental y el primer estado excitado, ¿sí? Acá lo pongo. El estado fundamental es el que está en rojo y el excitado, ¿sí? Que tiene un nodo respecto del fundamental, en este lado así, se une, de este lado tiene exponencial decreciente, el fundamental, que se une en función y en derivada ahora, ¿sí? Y se ajusta. ¿Y por qué ahora se une en función y en derivada? ¿Qué es la diferencia? Bueno, se junta en función y en derivada porque si ahora la diferencia de potencial entre la zona 1 y la 2 es finita, no solo la función tiene que ser continua, sino también. Eso hace que la matemática sea ligeramente un poco más compleja. Acá está resuelta, no importa, porque en definitiva no vamos a volver a este punto, las cuentas están ahí y están en la hoja 23, ¿sí? Pero lo interesante es que nuevamente surge que efectivamente las energías son discretas, ¿sí? Con la diferencia que, a diferencia del de la caja de potencial, si ahora el electrón, ¿sí? Gana suficientemente energía, en algún momento supera el B0 este y queda libre. ¿Eso cómo se traduce? Se encuentra en las cuentas, ¿sí? Que efectivamente aparecen una serie de estados discretos, ¿sí? Y efectivamente después aparece el estado continuo, que corresponde a que el electrón se liberó, ¿sí? Del átomo y en definitiva ahora puede difundir, ¿sí? En todo el espacio, ¿sí? Bien. Conclusión. Que espero que les haya quedado claro de esto. Una sola cosa. El producto de que el electrón ahora está confinado, es decir, la ondícula, no estoy hablando del electrón, que cualquier ondícula que esté confinada entre dos zonas clásicamente prohibidas, ¿sí? Producto de que en las zonas prohibidas la solución es real. Ahora, la solución en la zona permitida, ensanguchada entre las dos prohibidas, no le queda otra que degenerar, ¿sí? En una solución real, cuyos módulos cuadrados, ¿sí? Van a ser las densidades de probabilidad de los orbitales, ¿sí? Pero en principio eso que me dice que ahora no cualquier curvatura, ¿sí? Ajusta las condiciones de contorno. Y si no cualquier curvatura ajusta las condiciones de contorno, como la curvatura habíamos probado, ¿verdad? La ecuación de Schrödinger desnuda, ¿verdad? Tal como está escrita, ¿sí? Corresponde, ¿sí? Cuando paso el h barra cuadrado y lo se ven para acá y le cambio de signo de la energía cinética, que no cualquier energía cinética o cualquier energía es posible, por ende entonces el espectro ya no es continuo, sino discreto. Y por esa razón la mecánica cuántica es cuántica. Es decir, no son valores continuos, sino discretos, en el caso de la energía. ¿Cuándo? Cuando estamos en estado. ¿Está? Bien. Infinitas gracias por haber venido a este horario. Me quedo abierto a que si